Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 14. Interludio 1. Itsuka Kotori frunció los labios mientras miraba las imágenes que se mostraban en la pantalla frente a su asiento de comandante. Aunque se ponía una máscara neutral bastante convincente, todos los miembros de la tripulación sabían que, tras ella, se sentía bastante incómoda. Sin embargo, acordaron no decir nada al respecto, pues conocían el motivo de su preocupación. Al fin y al cabo ellos también lo habían presenciado. La imagen que observaba el comandante del Fraxinus era una que habían capturado hacía unos días, durante el rescate de Toka. En particular, mostraba a Itsuka Shidou, el hermano de Kotori, envuelto en una densa aura blanca formada por pura energía espiritual, sosteniendo en sus manos la empuñadura de una espada dorada de belleza indescriptible. Aunque al final todo había ido bien y todos habían regresado a casa sanos y salvos, Kotori no podía evitar sentirse agitada. Su mirada se posó en su mano, más concretamente en el pequeño dispositivo que sostenía. El objeto parecía un control remoto con un solo botón rojo, como los que se usan para detonar explosivos a distancia. Sin embargo, por insignificante que pareciera el dispositivo, en realidad tenía un gran significado para Kotori. Era un recordatorio. Un recordatorio de que, a pesar de que todo había vuelto a la normalidad, el peor final aún podía ocurrir. Si se pulsaba el botón de ese control remoto, el satélite Gainslave, que Ratatoski vigilaba a Itsuka Shidou las 24 horas del día, le dispararía el cañón de maná más poderoso que habían creado. Ese era el plan B en caso de que el poder espiritual sellado en el cuerpo de Shidou se descontrolara y se convirtiera en una amenaza para la humanidad. Como su hermana menor, Kotori se ofreció como voluntaria para asumir la responsabilidad de matar a Shidou. Por lo tanto, era la única a quien se le había confiado ese control remoto. Era una posibilidad que hasta ahora Kotori creía prácticamente imposible. Pero las imágenes que tenía ante sí demostraban que, en realidad, las probabilidades no eran tan bajas. Recordó ese momento como si fuera ayer. El momento en que una alarma sonó en el puente Fraxinus. Una alarma que solo sonaría cuando la capacidad de Shidou para leer las ondas espirituales superara la de varios espíritus juntos. Kotori casi presionó el botón en ese momento. Si no fuera porque empezó a hiperventilar y casi le da un infarto solo por pensar que estaba a punto de matar a su amado Oni-chan, lo habría presionado. De hecho, su dedo descansaba sobre él mientras Shidou realizaba esa técnica impecable para dejar a Toka completamente abierta y besarla. El alivio que sintió al ver que él seguía igual que siempre cuando se despertó al día siguiente fue inconmensurable. También estaba la espada que proyectó. Debió ser un noble fantasma, ya que no figuraba en su base de datos de ángeles. Sin embargo, la lectura que obtuvieron del poder que disparó fue enorme, eclipsando incluso la espada definitiva de Toka, que era el ángel más poderoso registrado. Si Shidou hubiera atacado directamente a Toka en ese momento, ella no tenía duda de que la habría matado. Sin embargo, dirigió el enorme rayo de luz hacia arriba, redirigiendo también el ataque de Toka. Cuando las muchachas le preguntaron qué espada era aquella que había usado, él simplemente dijo que era el arma más poderosa de su arsenal, el pináculo de las espadas sagradas, y que apenas había sido una sombra de lo que era la original. De ahí en adelante, la conversación giró en torno a cuántas espadas tenía Shidou a su disposición, y él respondió que había perdido la cuenta mucho después de 100.000. A Kotori le hubiera gustado pensar que su hermano bromeaba en raras ocasiones, pero, tras soñar varias veces con esa colina de espadas, ya no sabía qué pensar. Volviendo al tema en cuestión, Kotori seguía pensando que era un milagro que su hermano saliera de ese incidente sin mayores repercusiones. Sí, no pudo moverse durante un día y tuvo partes del cuerpo entumecidas durante la última semana, pero según los chequeos de Reine, no había daños permanentes. Según el oficial de análisis, rompió momentáneamente el sello que mantenía bajo control el poder espiritual en su cuerpo y utilizó la energía desbordante para proyectar la espada y realizar ese ataque. El único daño permanente, si se le puede llamar así, que sufrió Shidou fue que más mechones de su cabello se volvieran blancos y algunos parches de piel en sus brazos se quemaran, adoptando un color bronceado. Eso hizo que Shidou se pareciera aún más a ese héroe sin nombre que murió en la cima de la colina de espadas, aumentando aún más la ansiedad de Kotori. Sabía que la única manera de obtener las respuestas que buscaba era preguntárselo directamente a Shidou. Era un mal mentiroso, y aunque no lo admitía, sentía debilidad por su hermana menor, así que Kotori confiaba en que eventualmente respondería a sus preguntas.
Pero, ¿realmente tenía derecho a hacerlo? Ella todavía le ocultaba cosas, como el control remoto que tenía en la mano. Además, conociendo a su hermano, lo más seguro era que, si no quería hablar de ello, era por su propio bien, ¿no? La cosa es que, ya no sabía qué pensar. Una parte de ella quería confiar en su Oni-chan y respetar su privacidad, mientras que la otra quería obtener la respuesta a esas preguntas para tranquilizarse. En ese momento, solo había una cosa que podía hacer mientras aún estaba decidiendo su curso de acción. Kotori guardó el control remoto en uno de los bolsillos de su chaqueta roja y sacó una memoria USB de otro bolsillo. Un poco antes del incidente con el secuestro de Miku y Toka, los espíritus comenzaron a pedirle insistentemente a ella y a Reine que les compraran una PC para el apartamento de los espíritus. Cuando descubrió la razón detrás de eso, no pudo evitar parpadear varias veces como un búho. Al parecer, las chicas se habían vuelto adictas a la misteriosa novela visual que Shidou trajo a casa el día que conoció a Miku. Según ellas, la historia de la novela estaba relacionada con Shidou, así que tal vez ella podría encontrar las respuestas que necesitaba leyéndola. Claro, tendría que encontrar tiempo libre para hacerlo. Si la comandante jugara un reloj en horario laboral, ¿qué ejemplo le estaría dando a su tripulación? Lo que Kotori no sabía en ese momento es que terminaría tan adicta a esa novela visual como los otros espíritus. Honore. Honore, 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 honore. No pensé que tendría que usar mi espada contra un ser tan despreciable como tú. Gilgamesh levanta la mano. La espada que aparece tras él es la espada demoníaca, la única espada que no existe en este mundo. No te dejaré. Ah. Blandí mis espadas gemelas. El Kansou y el Bakuya que retuerzo cortan el brazo de Gilgamesh que intenta alcanzar su espada. ¿Qué? Las armas se detienen. Su brazo y su espada caen al suelo, dejándolo indefenso. Ah. Mi cuerpo actúa antes de que pueda pensar. Confiado en mi victoria, mis extremidades se mueven para asestar un golpe al rey de los héroes. Salta hacia atrás. Esquivando por los pelos mis espadas gemelas, Gilgamesh retrocede aún más. Q. Te lo concedo. Eres más fuerte que yo aquí. Gilgamesh admite su derrota e intenta retirarse. En ese momento, una sonrisa se dibujó en el rostro de Shidou. Cualquiera que conociera al niño de ojos dorados se quedaría boquiabierto al ver semejante imagen. Ciertamente, ver a Shidou sonreír no era algo que se pudiera ver muchas veces, aunque últimamente lo hacía con más frecuencia. La razón era bastante simple. Estaba destrozado. Una parte de él murió en ese incendio en el que podría decirse que había nacido en su vida anterior. Eso le dejó un vacío. Un vacío que luego aprendió a llenar de una sola manera: ayudando a los demás. Dedicar su vida a hacer felices a los demás fue lo único que encontró que podía llenar ese vacío, y por tanto la única manera de encontrar la felicidad. Sin embargo, no era por eso que Shidou sonreía en ese momento. De hecho, su sonrisa no era de felicidad. Era una sonrisa malvada que pondría la piel de gallina a cualquiera que la viera. Parte de la razón detrás de esto fue la escena de la novela visual que se mostraba en la pantalla de la computadora frente a él, y que estaba leyendo en voz alta. Ver cómo Emiya Shirou humillaba al arrogante rey de los héroes le dio a Shidou una sensación de placer que nunca había experimentado. Quizás su hermana realmente lo estaba influenciando. El problema es que en esta iteración de la Guerra del Santo Grial, Emiya Shirou fue quien se enfrentó al rey de los héroes. El sirviente dorado, a diferencia de su lucha contra el rey de los impostores, se contuvo aún más, negándose siquiera a reconocer a Shirou como oponente. Eso lo llevó a una humillante derrota, donde fue derrotado sin siquiera poder usar su arma más poderosa. Y lo curioso fue que esta no fue la mayor humillación que sufrió Gilgamesh en la novela visual. Su muerte en otra ruta fue aún peor. Su muerte a manos de Saber en la primera ruta fue algo excusable. Avalon es simplemente OP. Sin embargo, su muerte a manos de Matou Sakura en la tercera ruta fue inexcusable. Asegurarse de que su oponente esté realmente muerto es lógico. Pero más que eso, si sabía a qué se enfrentaba, ¿por qué demonios le disparó fantasmas nobles en lugar de usarlos? Ni siquiera necesitaba matarla. Solo necesitaba cortar su conexión con el demonio dentro del Grial. Y tiene muchas herramientas para hacerlo en su tesoro. Eso ya no era ser demasiado orgulloso. Era ser un maldito vago. No es que Shidou deseara que Gilgamesh hubiera matado a la pobre chica. Todo lo contrario. Pero, la razón principal por la que Shidou sonreía así era la persona sentada en su cama, leyendo la novela con él. Se giró para mirar los ojos rojos de la chica dorada y le habló conteniendo la risa. Y es por cosas como esta que digo que el orgullo y la caballerosidad no tienen cabida en una batalla real, mana.
Si tienes el poder de aplastar a tu oponente, hazlo sin dudarlo. A juzgar por la mirada fulminante de Mana, Shidou supo que Gilgamesh llevaba las riendas. Su hermana biológica se había estado riendo sin parar hasta hacía un par de minutos. Si el rey de los héroes hubiera estado en su cuerpo, su mirada seguramente habría hecho que incluso algunos espíritus heroicos se cagaran en los pantalones. Sin embargo, estando en el cuerpo de una niña de 13 años, lo que debería haber sido una mirada asesina se convirtió en un puchero irresistiblemente lindo. PFT. Shidou no pudo contenerse más y se echó a reír. Ja 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 ja. De tanta risa tuvo que agarrarse el estómago y casi se cae de la silla. Mana apretó los puños, su cuerpo temblando de ira apenas contenida. Maldito seas, Faker. Me hiciste venir aquí solo para reírte de mí. Te exterminaré ahora mismo. Entonces bajó la mirada para mirarse el pecho, como si intentara mirarse a sí mismo. Y tú también deja de reírte. Que seas mi vasallo no significa que puedas reírte de tu rey. Solo por esto, Shidou pudo decir que, a pesar de sus dudas iniciales, estaba agradecido con el anciano de las joyas por regalarle esta novela visual. Ah, suspiró mientras se recostaba en la silla y se secaba una lágrima. No creo haberme reído tanto en mi vida. Mana gruñó, haciendo un gesto para cerrar la puerta de Babilonia en un raro gesto de autocontrol. Espero que tengas otra razón para mostrarme esto, Faker. Y más vale que sea bueno. La expresión de Shidou se tornó completamente seria. Claro. Además de pasar tiempo con mi hermana biológica y darle algunos consejos, quería mostrarte el regalo que nos dio el caleidoscopio. Por cierto, me pidió que te enviara recuerdos. Gilgamesh hizo una mueca. Debería haberlo pensado mejor. Claro que esto es obra de ese viejo chupasangre. ¿Y bien? ¿Dijo algo más? Aparte de dar algunas pistas bastante inverosímiles sobre cómo llegamos aquí, no dijo mucho más. Según él, tenía algo que ver con el demonio dentro del Santo Grial. Esa malformación, en fin, sabes que con eso, los días de nuestro secreto están contados, ¿verdad? Sí. Aunque dudo que a ti más que a nadie te importe en lo más mínimo. Una sonrisa arrogante se dibujó en los labios de Mana. HMPH. ¿Por qué el rey debería ocultar su grandeza a esos mestizos? La única razón por la que decido seguir tu fachada es por mi vasallo. En la última batalla contra esos canallas, me aseguré de darles una muestra de mi poder. Shidou simplemente lo miró con una expresión vacía, hasta que de repente la sonrisa malvada se formó nuevamente en sus labios. Con movimientos rápidos, cargó otro archivo almacenado, justo en la escena donde la sombra del Santo Grial devoró a Gilgamesh. Mana frunció el ceño, molesta por la escena, y terminó haciendo otro puchero. Esa no soy yo, maldita sea. Ese yo es demasiado estúpido para ser yo. Shidou volvió a reírse entre dientes antes de retomar su actitud seria. Volviendo a nuestro asunto, esto, sumado a las pesadillas que tienen sobre mi pasado, dudo mucho que las chicas tarden en empezar a hacer preguntas. ¿Y por qué no se lo cuentas, Faker? No creo que sea tan difícil. Además, tienes esta novela visual para ayudarte a explicarles las cosas. En ese sentido, Zelrecht no mentía al decir que este don lo ayudaría. Al menos le ahorraría muchas explicaciones. Aún así, no estoy tan seguro de eso. Los ojos rojos se clavaron en los ojos dorados. Era la primera vez que el rey de los héroes veía al hombre frente a él con tanta duda. Ya veo. ¿Temes que las cosas cambien si revelas tu verdadera identidad, eh? Nunca pensé que vería a alguien tan ingenuo como tú con esos pensamientos. Shidou estaba seguro de que debería sentirse insultado, pero lo ignoró y se concentró en lo primero que dijo Goldie. En realidad, el propio Shidou no sabía por qué se resistía tanto a revelar su identidad a su hermana y a los espíritus. Pensaba que lo atraían sus viejas costumbres, pero lo que dijo Gilgamesh tenía mucho más sentido. Inconscientemente, se había acostumbrado a su forma de vida actual con Kotori y las chicas. Una parte de él apreciaba estos momentos, y temía que si les revelaba su verdadera identidad, nada volvería a ser igual. Antes de que Shidou dijera nada, Gilgamesh continuó. Bueno, no soy tu psicólogo, así que tendrás que descubrirlo tú mismo. Además, verte sufrir con tu vida amorosa y tu harén es, inesperadamente, una buena forma de entretenimiento. Al oír cierta palabra, la ceja derecha de Shidou empezó a temblar. No es un harén, maldita sea. No los veo así. Hola. ¿Y qué significan para ti entonces? Shidou abrió la boca para responder, pero unos segundos después la cerró sin decir nada. La verdad era que no tenía respuesta para esa pregunta. Después de pasar tanto tiempo con Toka y los demás, era obvio que eran más que conocidos.
con una relación tan íntima, y después de salir con ellas, cualquiera pensaría que eran sus novias. Pero por alguna razón, pensar en ellas así no le sentaba bien. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, tampoco podían ser solo amigos. Su relación era demasiado íntima después de todo lo que habían pasado juntos. Al ver que el chico de ojos dorados estaba empezando a pensar demasiado en esa pregunta, el rey de los héroes suspiró algo decepcionado y decidió cambiar de tema. Bueno, piensa en la respuesta a esa pregunta en otro momento. Tienes otro asunto mucho más urgente, Faker. Eso sacó a Shidou de su espiral de pensamientos, y miró a Mana con una ceja levantada. ¿Qué quieres decir? Sabes que esto de sellar los poderes de los espíritus no durará para siempre, ¿verdad? Llegarás a un punto en el que tu cuerpo no podrá manejar toda la energía y se consumirá. Yo también lo pensé al principio. Sin embargo, tras usar toda esa energía espiritual para proyectar la espada de Artoria, descubrí algo que invalida esa teoría. Los ojos de Gilgamesh brillaron con curiosidad y Shidou procedió a explicar sus hallazgos. Tras analizar mi cuerpo a fondo varias veces, llegué a una conclusión. Este cuerpo está hecho para almacenar poder espiritual. Por lo tanto, mientras el sello no se rompa, no hay riesgo de que la energía lo consuma. Y, al parecer, mis circuitos mágicos pueden canalizar esa energía sin riesgo de sufrir daños. O al menos, esa es la única explicación que encuentro para que mis circuitos no hayan sufrido daños irreparables tras manipular tanta energía. Interesante, Gilgamesh se acarició la barbilla. ¿Tienes alguna explicación para eso? Bueno, tengo una teoría. Mi cuerpo humano en mi vida anterior ciertamente no tenía estas capacidades. Así que, Shidou se llevó la mano al pecho. Solo pensarlo le daban ganas de lanzar. Solo puedo asumir que este cuerpo originalmente no era mío, sino que pertenecía al verdadero hermano biológico de Mana. Mana escuchó sin inmutarse mientras le hacía un gesto a Shidou para que continuara. Mi teoría es que, al principio, mi situación era igual a la tuya. Mi alma fue forzada a entrar en este cuerpo, convirtiendo al hermano de Mana en un semisirviente. Pero algo salió muy mal durante ese tiempo del que no tengo memoria, y de alguna manera, su alma abandonó este cuerpo. Entonces, mi alma tomó el control del cuerpo, y sus genes lo modificaron, cambiándolo para que se viera exactamente igual a mi cuerpo anterior. Aunque aún quedan algunas dudas por resolver, como por qué el hermano de Mana tenía estos poderes, creo que eso se acerca bastante a lo que sucedió. Gilgamesh cruzó los brazos y cerró los ojos unos segundos. Esa es una buena teoría, sin duda. Diría que vas por buen camino, Faker. Ahora, ¿cómo vas a llenar esos vacíos? Hasta ahora, conozco a 2 personas que podrían saber de esto. Shidou levantó un dedo mientras hablaba. Uno de ellos es Isaac Scott. Ese tipo me llamó Shinji Takamiya la primera vez que nos vimos, y parecía saber del asunto. Si tuviera que adivinar, diría que ese era el nombre del verdadero hermano de Mana. Tras decir eso, levantó otro dedo. La otra persona, o mejor dicho, la entidad, sería Phantom. El ser que convirtió a Kotori y Miku en espíritus. Ese ser parecía conocerme bastante bien, aunque era la primera vez que lo veía, e incluso conocía este poder para sellar el poder de los espíritus. Y, aunque encontrar esa entidad parece aún más difícil que a la Kurumi original, creo que está más cerca de lo que parece. El interés del rey de los héroes aumentó aún más. ¿Y dónde crees que está esa cosa? Bueno, para empezar, siempre me pareció muy extraño que la organización Ratatosk lograra de alguna manera descubrir la condición espiritual de Kotori. Sus poderes quedaron sellados tras el incendio en el distrito residencial, así que debería haber sido una humana normal para cualquier radar. Eso significa que alguien debió verla con su vestido astral durante el incendio. En este punto, Shidou ya estaba haciendo la pose que Rin siempre hace cuando está explicando cosas. Una cámara grabándonos es imposible. Si hubiera alguien en el lugar, dudo que no lo hubieran incinerado. Y, aunque mis recuerdos del incidente aún están algo borrosos, estoy seguro de que no había nadie más. Eso significa que los únicos que sabíamos eso somos Kotori, yo y Phantom. Así que eso me lleva a la conclusión de que tuvo que ser esa entidad quien vendió la información a Ratatosk. Incluso existe la posibilidad de que esté infiltrada en la organización. Eso explicaría por qué esa entidad se esfuerza tanto en ocultar su identidad. Después de que Shidou terminó su larga explicación, la habitación se llenó de un tenso silencio. Finalmente el silencio fue interrumpido por el sonido de Mana poniéndose de pie. Bueno, no soy más que un observador, así que ese es tu problema, Faker. Avísame si quieres ajustar cuentas con la compañía de ese canalla. Si es cualquier otra cosa, tendrás que pedirle ayuda a mi sirviente.
Dicho esto, el rey de los héroes salió de la habitación. Pero al cruzar la puerta, se detuvo. Y una última cosa, Nii-chan. Pero al ver el cambio en la forma en que se refería a él, Shidou supo que Mana había vuelto a tomar las riendas. Se giró para mirarlo con una sonrisa tierna, algo bastante inusual en la chica dorada. No me importa si ese cuerpo pertenece a mi hermano mayor y tal vez ocupaste su lugar. Nii-chan siempre será Nii-chan para mí. Ese simple gesto le quitó un gran peso de encima a Shidou. No sabía cómo reaccionaría Mana a su teoría, pero ver esa sonrisa le hizo sentir una calidez reconfortante. Una sonrisa, esta vez genuina, se dibujó en los labios del chico de ojos dorados. Gracias, Mana. Tras quedarse solo en la habitación, Shidou cerró la novela visual y apagó la computadora. Aunque ya había completado el juego al 100% tras una semana intensiva de lectura prácticamente sin parar, las chicas apenas comenzaban la segunda ruta. Por eso pensó que aún tenía tiempo hasta que el gato saliera de la bolsa. La historia tenía 3 rutas principales, una para cada una de las 3 heroínas. No fue hasta que se completaron las 3 rutas y se obtuvieron todos los finales, tanto buenos como malos, que se desbloqueó un epílogo de la primera ruta, con Shirou y Saber reuniéndose en Avalon, y también una cuarta ruta. Esa cuarta ruta fue la iteración de la quinta guerra del Santo Grial que él, el héroe sin nombre rey de los farsantes, convocó como el sirviente Archer en lugar de Emilia, el sirviente Archer convocado por Rin en las otras 3 rutas, y este Gilgamesh había vivido. Uno pensaría que los espíritus estarían más avanzados en la historia que Shidou. Sin embargo, como Kotori y Reine insistieron en que se tomara esos días para descansar, tuvo mucho tiempo libre. Al volver al presente, Shidou miró el reloj digital de su habitación y comprendió por qué Mana se había ido. Era casi la hora de comer. Shidou bajó a paso ligero a la cocina. Había perdido la noción del tiempo durante su conversación privada con Gilgamesh y tenía que prepararse para comer cuanto antes. Los espíritus no saben cocinar, así que fue él quien tuvo que cocinar. Shidou parpadeó varias veces, todavía tratando de procesar la situación en la que se había topado mientras bajaba a la cocina. Cuando puso un pie en la sala de estar, un grupo de manos lo agarraron y lo arrastraron hasta la mesa de la cocina, donde solían comer. Pero con el aumento de comensales, la mesa se hacía cada vez más pequeña. Al menos, como Miku ya tenía casa propia, no la trasladaron al apartamento por las bebidas alcohólicas, y por lo tanto no asistía a las comidas grupales con tanta frecuencia. Shidou se había visto obligado a sentarse frente a un plato bastante peculiar, a falta de un mejor término. Era un tazón bastante grande, lleno de una especie de líquido pastoso y burbujeante, de un color entre azul y morado. Y para añadir más inquietante a la vista, varios trozos de comida sobresalían del caldo. Entre ellos había un muslo de pollo, un pan quinaco y un cono de helado. ¿Qué clase de aberración es esta? Eso fue lo primero que pasó por la cabeza de Shidou al ver semejante brebaje. Nunca había sido quisquilloso con la comida. En su vida anterior, no había tenido la mejor situación económica, así que estaba acostumbrado a comer lo que podía. En esta segunda vida, había aprendido a cocinar para que él y Kotori no tuvieran que sobrevivir con fideos instantáneos y comida precocinada. Sin embargo, no se trataba de que el caldo se viera horrible. Realmente parecía que alguien intentaba envenenarlo. Sus ojos dorados dejaron el accidente frente a él y se posaron en las 5 chicas que estaban frente a él. Vamos, date prisa y pruébalo, Shidou. No tienes que contenerte. Come, come. Ver Toka, Yoshino y las hermanas Yamai sonriendo y animándolo a probar lo que tenía delante solo empeoró la situación. Incluso Miku se había tomado un día libre para estar presente. ¿Qué es esto exactamente? Tonto. Es un guiso. Kaguya respondió a su pregunta llena de confianza, como si aquello fuera realmente un guiso normal. Explicación. Como Shidou siempre cocina para nosotros, acordamos que hoy seríamos nosotros quienes cocinaríamos para ti. Como no sabíamos qué hacer, cada uno aportó lo que más le gustaba, lo hicimos con todo nuestro amor por ti, darling. Eso explicaba por qué había todas esas cosas sobresaliendo de ese tipo de caldo, pero no explicaba el caldo en sí. ¿En serio, qué demonios habían hecho para que se viera así? Lo único que se podía salvar de esa cosa era que no olía. Si oliera, los vecinos probablemente ya estarían quejándose. ¿Y de quién fue la idea? En realidad, aunque ella no ayudó a preparar el plato, fue Mana quien lo propuso. Shidou siguió la mirada de Toka y sus ojos se posaron en una chica rubia que lo observaba, apoyada en el marco de la puerta. Sus ojos estaban cubiertos por unas gafas de sol y su rostro mostraba una sonrisa aún más pícara que la de Shidou unos minutos antes.
Ella movió sus labios sin hacer ningún sonido, pero Shidou no necesitaba escucharla para captar el mensaje. Llegas 1000 años antes de que te burles de mí, Faker. En ese momento, el chico de ojos dorados lamentó no haberle restregado aún más en la cara al rey de los héroes su dolorosa muerte. Esto era la guerra. ¿No es maravilloso, Shidou? Se están tomando la molestia de prepararte algo tan delicioso. Kotori, a su lado, hablaba con inquietud. Era evidente que ni siquiera ella creía lo que decía. Cuando Shidou se giró para mirarla, ella lo miraba con una expresión reservada para cuando asistes a un funeral. Vamos, tú también, Kotori. Lanza algo que te guste. Para horror creciente de Shidou, Kotori hizo exactamente lo que le dijeron. Sacó una pigoleta del bolsillo y la echó al caldo. La pigoleta se hundió lentamente en la ominosa pasta azul, dando la sensación de que se derretía como si fuera un ácido. Shidou miró a su hermana menor con expresión traicionada. ¿De qué lado estás? Sabía que bajo su expresión solemne se escondía una sonrisa sádica. Ni siquiera le había quitado el envoltorio a la pigoleta. ¿Por qué tenía que salir su lado ese en un momento como este? Sus ojos dorados devolvieron la mirada a los espíritus. Estos lo observaban intensamente, con ojos brillantes y expresiones expectantes. Apartó la mirada momentos después. Aunque parecía evitar sus miradas, en realidad estaba considerando sus opciones. La ventana de la cocina estaba a menos de 5 metros de él. Con las piernas reforzadas, cruzar esa distancia le tomaría un instante, incluso menos si usaba una ráfaga de maná. Para cuando se dieran cuenta, estaría a unas cuadras de distancia, cruzando la ciudad corriendo. Claro, eso solo aplazaría el problema. Seguramente lo perseguirían por toda la ciudad como la última vez. Y cuando inevitablemente tuviera que regresar a casa, seguramente se enojarían muchísimo. Ahora, ¿cómo quería morir Shidou? ¿Envenenado o enfrentando la furia de varias mujeres? De repente, el guiso se le hizo mucho más apetitoso. Si tratar con mujeres ya era malo, tratar con mujeres enojadas era simplemente un horror que no quería para nadie, ni siquiera para Gilgamesh. Además, viendo el entusiasmo que habían puesto en esto, a pesar del desastroso resultado, y sus sonrisas, simplemente no podía traicionarlos. Dicen que el amor es el mejor ingrediente de la cocina, ¿verdad? Quizás esta cosa milagrosamente sepa bien. Con todo eso en mente, tomó su decisión final. Tomó la cuchara, la sumergió en el ominoso caldo y se la llevó a la boca. Iba a agarrar al tigre por los huevos. Shidou tragó saliva antes de meterse esa cosa en la boca, o al menos lo intentó. Tenía la boca y la garganta secas. Finalmente, la cuchara entró en su boca, y en ese momento, el cuerpo del chico de ojos dorados se congeló. La sala permaneció en un tenso silencio, con todos los espectadores al borde de los asientos, metafóricamente hablando. Después de lo que parecieron varios minutos sin que nadie moviera un músculo, Toka decidió romper el silencio. ¿Y bien? ¿Qué tal nuestro estofado, Shidou? Las palabras de Toka provocaron una reacción en el cuerpo paralizado de Shidou. Sin decir palabra, empezó a llevarse cucharada tras cucharada del estofado a la boca a un ritmo frenético. Cualquiera que lo mirara pensaría que no había comido en semanas. En cuestión de segundos, el guiso, que seguramente había sido preparado para saciar el hambre de varias personas, fue devorado por completo. Solo quedaron el hueso del muslo de pollo y el palito de pigoleta en el tazón, y ni una gota de ese caldo siniestro se veía por ninguna parte. Por un momento, la idea de que Toka y Shidou de alguna manera habían intercambiado cuerpos pasó por la mente de todos. Shidou volvió a dejar la cuchara sobre la mesa y permaneció en silencio, con la mirada perdida. Parecía estar en una especie de trance. Shidou-san. La voz preocupada de Yoshino pareció hacer reaccionar al chico. Los miró y les dedicó una sonrisa. Estuvo realmente delicioso, chicos. Al escuchar sus palabras, todos se llenaron de alegría. Las hermanas Yamai se abrazaron, Miku abrazó a Yoshino, apretando su rostro contra su generoso busto, y Toka empezó a saltar de alegría. Sí. Lo logramos. Sin embargo, en medio de toda esa atmósfera alegre, Kotori continuó mirando a Shidou con preocupación. Ese acto podría haber engañado a los espíritus, pero ella había vivido con Shidou durante muchos años. No tardó mucho en darse cuenta de que algo andaba mal. La sonrisa de Shidou era muy tensa, con las comisuras de sus labios temblorosas. Su ceja derecha también temblaba, y gotas de sudor comenzaron a resbalar por su frente. Oni-chan, ¿estás realmente bien? Shidou puso la mano sobre el hombro de su hermana y le indicó que acercara su oído. Una vez que su oreja estuvo a centímetros de sus labios, le susurró con un hilo de voz. Kotori, cuando llegue la ambulancia, diles que lo hice por el bien común. Uf.
Tan pronto como terminó su línea, Shidou se atragantó y su mano rápidamente voló a su boca para evitar que el contenido de su estómago saliera disparado. Los espíritus notaron esto, pero antes de que alguien pudiera preguntar algo, Shidou se levantó abruptamente de la silla y salió corriendo de la habitación. Entonces oyeron una puerta cerrarse de golpe, probablemente la del baño, y los sonidos desagradables que hizo Shidou cuando vertió el estofado en el inodoro. Shidou. Todos, incluida Mana, gritaron su nombre llenos de preocupación y rápidamente fueron al baño. Ese día, Shidou, no, el rey de los farsantes murió cumpliendo con su deber como agente de la contrafuerza, y llevó consigo una terrible amenaza contra la humanidad. La escena en la habitación de Shidou no era diferente a lo que encontrarías en una clínica de cuidados paliativos. Todos los espíritus, incluyendo a Mana, estaban alrededor de la cama, con expresiones de preocupación e inquietud en sus rostros. En la cama yacía Shidou inconsciente, con el rostro completamente pálido, y Reine estaba sentada a su lado haciéndole una revisión rápida. Aunque no era la primera vez que veían a Shidou en ese estado, apenas una semana antes lo habían visto desmayarse, lleno de heridas, no pudieron evitar que les doliera el corazón al verlo en ese estado. Más aún porque era culpa suya. Después de varios minutos dolorosamente largos, Reine finalmente retiró el dispositivo que estaba usando para medir la presión arterial de Shidou, poniendo fin al chequeo. Las muchachas se dieron cuenta de esto y de inmediato se reunieron alrededor del oficial de análisis. ¿Cómo está Shidou, Reine? No va a morir, ¿verdad? ¿Verdad? Toka la agarró por los hombros y empezó a zarandearla. Siendo quien había visto a Shidou a punto de morir muchas veces, era la más histérica. Toka, cálmate. Si sigues sacudiéndola, no podrá hablar. Kotori intentó calmarla, aunque no mejoró mucho. Una vez que Toka liberó a Reine, comenzó su explicación. No, Shin no va a morir. Es simplemente un caso extremo de indigestión. ¿Qué significa eso? Como comió esa cosa tan rápido, su estómago no la soportó. No sé por qué se desmayó, probablemente por el sabor de esa cosa que le diste, pero no creo que tardara más de unas horas en despertar. Pasarán unos días antes de que pueda comer algo que no sea una dieta blanda sin riesgo de vomitar, pero aparte de eso y un poco de mareo, no debería haber problema, aunque debo preguntar, ¿qué se supone que era esa cosa azul? A pesar del alivio al escuchar la buena noticia, todos los espíritus se sonrojaron de vergüenza y miraron hacia otro lado. Kotori entonces miró a Mana, quien estaba con la espalda apoyada en la pared del otro lado de la habitación. Oye Mana, dijeron que la idea detrás de todo esto era tuya, ¿no? Mana tarareó ante eso. Aunque ya sabía que dejar a estas chicas solas en la cocina era un accidente inminente, mi intención original era gastarle una simple broma a Nii-chan. La chica dorada luchaba por mantener una expresión neutral. Originalmente era obra de Gilgamesh, pero ni siquiera él pudo predecirlo. Aunque eso no le impidió reírse a carcajadas. Pensé que simplemente le darían algo con mal sabor y que se lo comería para que no se pusieran tristes. Lo que nunca pensé fue que literalmente lo envenenarían. Pero, Mana-san, nos dijiste que dejáramos lo que más amábamos. Mana parpadeó al escuchar el comentario e inmediatamente se acarició la cara con la mano. Dije. Cocina lo que más te guste. ¿En serio, te tomaste mis palabras al pie de la letra y simplemente pusiste en la licuadora lo que te gustó? ¿Sabes qué? No respondas a esa pregunta. Es un milagro que no hayas hecho explotar nada. Pero lo hicimos con todo nuestro amor. Mana desestimó sin piedad la débil respuesta de Miku. Por mucho amor que le pongas, el veneno seguirá siendo veneno. Fue entonces cuando Kotori se dio cuenta de algo importante. Por cierto, ¿qué haces aquí, Mana? ¿No deberías estar siguiendo tu tratamiento en Fraxinus? HMPH. ¿No puedo visitar a Nii-chan después de estar retenido en ese barco tuyo durante todo un mes? La pelirroja se retractó un poco ante esa respuesta. Aunque era para sanar el enorme daño que los experimentos de M le habían infligido a su cuerpo, dejarla encerrada durante largos periodos tampoco servía de nada. Si se enojaba, Kotori se inclinaba a pensar que la chica dorada sería mucho más peligrosa que un espíritu. Ante el silencio del comandante de Fraxinus, Mana se acarició la barbilla y una sonrisa pícara se formó en sus labios. Ah, ya veo. Querías dominar a Nii-chan solo para ti, ¿verdad? Me alegra que finalmente hayas tomado la ofensiva, Kotori-san. Aunque veo que, incluso con todos sus esfuerzos, aún no has avanzado mucho para superar el bloqueo de Nii-chan. Al oír eso, las mejillas de Kotori se pusieron rojas como un tomate. ¿De qué hablas? Claro que no tengo esa intención. Solo me importas.
Tienes una recompensa por tu cabeza, así que no puedes andar por ahí tan a la ligera. En respuesta, la sonrisa en el rostro de la chica dorada se tornó sangrienta. Los invito a que vengan a por mí si tienen lo que se necesita. Esas palabras provocaron escalofríos en todos los presentes, excepto en Reine. Mientras que Miku solo había recibido un sermón de la chica dorada, los otros 5 habían presenciado su poder, 3 de ellos de primera mano. Incluso los recuerdos que Kaguya, Yuzuru y Yoshino conservaban del tiempo que estaban bajo la influencia de la voz de Miku estaban borrosos, aún podían recordar cómo Mana podía pelear fácilmente contra los 3 a la vez, absteniéndose de hacerles demasiado daño y exterminando a cualquier clon de Kurumi que entrara en su rango de visión. Shidou no exageró cuando les dijo que ella no era una persona a la que quisieras poner en su lado malo. Fue la voz soñolienta de Reina la que perturbó la tensa atmósfera de la habitación. Bueno, si nadie más tiene problemas, es hora de que regrese a Fraxinus. Sus ojos azules se encontraron con los ojos rojos de la chica dorada. ¿Vienes conmigo, Mana? Mana miró fijamente al oficial de análisis durante unos segundos, su expresión era una máscara neutral, hasta que respondió con un encogimiento de hombros. Con Nii-chan en este estado, supongo que no me queda mucho que hacer aquí. Metiendo las manos en los bolsillos, Mana salió de la habitación, no sin antes despedirse del harén de su Nii-chan. Reine fue a seguirla, pero la voz de Toka la detuvo justo antes de cruzar la puerta. Espera. Reine-san, ¿no hay nada que podamos hacer para ayudar a Shidou? Los demás espíritus asintieron con determinación, apoyando a Toka. Sin embargo, la respuesta de Reine los desanimó. Con un buen descanso debería bastar, y viendo cómo te fue con tu intento de cocinar algo, la única, además del propio Shidou, que puede preparar comida fácil de digerir es Kotori. Si quieres un consejo, te diría que le pidas a Shidou que te enseñe a cocinar cuando se sienta mejor. Dejando a las chicas con miradas decepcionadas, el oficial de análisis abandonó la habitación. Entonces los espíritus se miraron con visible inquietud. Ante la pregunta tácita, Kotori no pudo evitar suspirar. Dejar que los espíritus se estresaran no era algo que pudieran permitirse, pero en estas circunstancias, realmente no había mucho que pudieran hacer. Kotori podía simpatizar con ellos. Ver a alguien a quien amas en ese estado es doloroso. Peor aún si fue culpa suya que Shidou terminara así. Tosió el comandante de Fraxinus para llamar la atención de todos. Por ahora, son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando no perturben el descanso de Shidou. Pueden volver a su apartamento, jugar videojuegos, ver la televisión, les avisaré en cuanto Shidou despierte. Su discurso no calmó a las inquietas niñas. Pero, jugar mientras Darling está así. Sin embargo, Kotori ya tenía un argumento preparado para esa respuesta. Por mucho que te quedes aquí observándolo, Shidou no se recuperará pronto. Además, dudo que quiera que te quedes aquí de luto por él en lugar de ir a hacer algo divertido. Eso les hizo empezar a pensar mejor en quedarse aquí. Apelar a la distorsión psicológica de Suoni-chan se sentía bastante mal, pero era mejor que dejar que los poderes de los espíritus se salieran de control sin él para calmarlos. En una situación como esta, los intentos de Shidou de hacer que las chicas dependieran menos de él comenzaron a tener más sentido. Inesperadamente, Kotori recibió el empujón que necesitaba para convencerlos por parte del más joven de los espíritus, al menos en apariencia. Cierto. Miku-san, aún no te hemos mostrado la novela visual. La ídolo tardó unos segundos en comprender lo que Yoshino quería decir, y cuando lo hizo, sus ojos brillaron. Ah. ¿Te refieres a esa novela visual de la que me hablaste, en la que participaron Darling y Mana-chan? Sí. Ahora que estamos todos juntos, es buen momento para otra sesión de lectura, ¿no crees? Bueno, mientras Shidou regresa del País de las Sombras, podemos continuar nuestro viaje a través de la Guerra del Santo Grial, ¿de acuerdo? Kotori tiene razón. Shidou preferiría que fuéramos a divertirnos a quedarnos aquí preocupándonos. Aunque Toka era la más reticente a alejarse de Shidou, al final los 5 fueron al apartamento de los espíritus, dejando a Kotori sola con Shidou. Kotori soltó el aire que contenía sin darse cuenta, se relajó y se sentó al borde de la cama de Shidou. Su mirada se posó en el rostro de su hermano dormido. Lo que vio fue inusual. No era que fuera todas las noches a ver el rostro de su hermano mientras dormía, pero las pocas veces que lo había visto, siempre notaba que estaba inquieto. Cualquiera diría que no estaba soñando con algo bonito, pero no sabía si sería correcto decir que tampoco estaba teniendo pesadillas. Por lo tanto, ver su rostro en total paz mientras descansaba fue algo nuevo para ella. Su mano acarició suavemente su mejilla y sus dedos recorrieron los mechones castaños y blancos que caían sobre su frente, mientras una suave sonrisa se dibujaba en sus labios.
Al verlo así, parecía que descansaba bien por primera vez. Eso le recordó la época en que desconocía que su hermano era un mago, o no lo recordaba. Esos momentos en los que solo le importaba que su hermano no se esforzara demasiado para ayudar a los demás y tratar de hacerle entender sus sentimientos. Aunque sabía que, siendo su hermana menor, aunque no tuvieran parentesco de sangre, era casi imposible, esperaba que algún día Shidou la viera como una mujer y no como su hermana. Aunque antes de eso, tuvo que penetrar ese enorme muro de densidad que Shidou tenía a su alrededor. Pensar en ello le recordó uno de los comentarios que Mana había hecho unos minutos antes, y su sonrisa fue reemplazada por un ceño fruncido. Si bien era cierto que Shidou estaba empezando a abrirse más y a mostrar más emociones últimamente, todavía evitaba los sentimientos de los espíritus. Era cierto que eran bastante torpes al expresar su afecto por él, y Toka probablemente era tan tonta como él. Pero Izaiyo y Miku, el último espíritu que Shidou había sellado hasta ahora, era todo lo contrario. Ella lo llamaba Darling, y cada segundo que pasaba con él lo colmaba de cariño. Él seguía dudando de que estuvieran enamorados, con una evidencia tan evidente que confirmó al 100% las sospechas de Kotori. La densidad de su hermano era solo un subproducto de su baja autoestima. Y también estaba esa extraña promesa que Toka le hizo de besarla cada vez que besara a otro espíritu. Una vez recuperada de sus heridas tras el incidente del DM, pronto le reclamó otro beso al darse cuenta de que los poderes de Miku habían sido sellados. Inconscientemente, la mirada de Kotori se posó en los labios de Shidou. Ahora que lo recordaba, habían pasado meses desde que Shidou la besó para resellar sus poderes. Sus dedos se posaron en sus labios al recordar la sensación. Aunque la única razón por la que su denso Oni-chan la besó fue para salvarla, aún recordaba la reconfortante calidez que sintió en ese momento. Ella estaba orgullosa de que su Oni-chan fuera quien recibió su primer beso, y estaba casi segura de que ella había recibido su primer beso ese día hacía 5 años. Una pequeña victoria moral que hizo que sus esperanzas de que su deseo se hiciera realidad no se desvanecieran, aun cuando sus rivales en ese campo de batalla eran realmente duros. En este punto, las mejillas de Kotori se habían vuelto de un rojo carmesí nuevamente, y cuando emergió de su espiral de pensamientos, su rostro estaba demasiado cerca del de Shidou. Sus pensamientos se volvieron un caos. Una parte de ella quería retirarse y soltó un grito al tocarse las mejillas, mientras que la otra la animaba a besar a Shidou. Y esa última parte de su conciencia era la más fuerte de las dos. En realidad no le haría daño si le diera un beso, ¿no? Los espíritus siempre estaban monopolizando a Shidou para sí mismos, y con su trabajo como comandante de Fraxinus, el tiempo que Kotori podía estar con su Oni-chan y hacer cosas familiares era casi inexistente. Ahora que podía estar sola con Shidou, incluso en estas circunstancias, podía permitirse el lujo de ser egoísta por una vez, ¿no? Kotori cerró los ojos y bajó la cabeza para sellar sus labios con los de Shidou, sin embargo, su cuerpo se congeló a mitad de camino al escuchar un crujido hecho por la puerta de la habitación moviéndose levemente. La comandante de Fraxinus inmediatamente levantó la cabeza para mirar hacia la puerta, y se encontró con una vista que le puso la piel de gallina. Un par de ojos plateados la observaban atentamente, mientras una sonrisa descarada adornaba los labios de cierto ídolo. Miku, ¿por qué sigues aquí? Preguntó Kotori, aunque presentía que lo que estaba a punto de oír no iba a ser agradable. Oh, no te preocupes por mí, Kotori-san. Finge que no estoy aquí y continúa con lo que estabas haciendo. Una gota de sudor resbaló por la frente de Kotori. Se suponía que ibas a jugar con los otros espíritus, ¿no? ¿Ara? Al oír esa respuesta, Miku se llevó una mano a la boca y dejó escapar una voz de sorpresa. Sin embargo, su expresión solo se volvió más inquietante para Kotori. Vaya, parece que Mana-chan tenía razón y quieres monopolizar a Darling. Veo que también eres una chica mala. Te equivocas. Esto no es lo que estás pensando. Estaba, tomándole la temperatura a Shidou. Sí, eso es. Kotori dijo la primera excusa que se le pasó por la cabeza, pero su sonrojo y tartamudeo no ayudaron. No tienes que ocultármelo, Kotori-san. De hecho, te apoyo. No me importaría que Darling tuviera un harén. Además, si besara a Darling después de que Kotori-san lo besara a él, también sería un beso indirecto contigo. Al final de su línea, Miku se lamió los labios. Sintiendo que la mirada la devoraba, Kotori saltó a un lado instintivamente para poner la mayor distancia posible entre ella y la ídolo pervertida. Oye Miku, ¿qué haces que no vienes? Fue entonces cuando Toka entró en la habitación y encontró la escena entre Kotori y Miku. Mu. Bajó la cabeza confundida. ¿Qué pasa? Antes de que Kotori pudiera explicarse, Miku se le adelantó.
Oh, Kotori-san tuvo una gran idea para despertar a Shidou. Como en los cuentos de hadas, quizás un beso pueda despertarlo de su profundo sueño. ¿Por qué no lo intentas, Toka-san? Un beso. Se oyeron más gritos de sorpresa de los que deberían. Esto se debió a que detrás de Toka entraron Yoshino y las hermanas Yamai. Kotori miró a Miku en shock, y no necesitó tener habilidades telepáticas para adivinar lo que la idol estaba pensando. Ella quería que todos besaran a Shidou para que cuando ella fuera a besarlo, eso implicara un beso indirecto con todos. Está bien. Yo iré primero. Toka, a pesar de su rubor, mostró más entusiasmo que de costumbre. Se acercó rápidamente a la figura inconsciente de Shidou con la intención de besarla. Pero, antes de que pudiera hacerlo, dos pares de manos tiraron de las piernas de Shidou, llevándolo al otro lado de la cama y haciendo que Toka besar a la almohada en su lugar. Kuku, eres demasiado ingenuo, mi familiar. Dijo Kaguya, confiada en su victoria, mientras acercaba el rostro de Shidou al suyo. Es hora de realizar una transfusión de energía mágica para que Shidou regrese con todo su poder, pero cuanto más se acercaban sus labios, Kaguya empezó a sonrojarse y a dudar. Aprovechando esa oportunidad, su hermana, de rostro idéntico, le arrebató a Shidou de las manos. Diversión. Kaguya es demasiado tímida. Deja que tu hermana mayor te haga una demostración. Yuzuru procedió a besar a Shidou sin dudarlo, pero algo se interpuso entre sus labios y los de su amado. Sorpresa. Sus labios se habían posado sobre la cabeza de una marioneta de conejo que estaba haciendo movimientos extraños. ¡Ay! No sabía que Yuzuru-chan sintiera algo así por Yoshinon. Pero, dejando eso de lado, esta es tu oportunidad, Yoshino. La chica de cabello azul aguamarina no perdió tiempo y agarró a Shidou con la mano libre para acercarlo. Aunque sus mejillas estaban más rojas que el cabello de Kotori, la mirada en sus ojos estaba llena de determinación. Pero Toka no se lo iba a poner fácil y empezó a jalarle el brazo a Shidou. Esto derivó en una competencia para ver quién podía liberar a Shidou de las manos del otro. Ninguno de los espíritus parecía dispuesto a ceder. La voz angustiada del pobre adolescente de ojos dorados fue lo que finalmente logró detener los espíritus. Oh, Shidou. Por fin has despertado. El entusiasmo de las muchachas por verlo volver en sí se desvaneció ante la visión de su rostro pálido y casi enfermizo. No me siento muy bien, eso hizo que Kotori saliera de su estupor y la temperatura en la habitación comenzó a subir varios grados. ¿Qué te dije sobre no molestar a Oni-chan? Ve a jugar a tu apartamento de inmediato. Las 5 chicas salieron corriendo de la habitación, demasiado asustadas de Kotori como para preocuparse por Shidou. Capítulo 15. Interludio 2. Su cuerpo está hecho de espadas. Su sangre es de hierro y su corazón de cristal. Cierta ídolo parpadeó un par de veces mientras su mente intentaba procesar el panorama en el que se encontraba repentinamente. Las llamas se extendieron hasta donde alcanzaba la vista. Lo que parecía una aldea típica de un país subdesarrollado, o mejor dicho, de la antigüedad, ahora no era más que ruinas y escombros. Pero eso no era lo peor, ni de lejos. A donde quiera que miraba, veía cadáveres. Adultos, niños, de todas las edades, algunos quemados por las llamas, otros desmembrados o con cortes profundos. Pero todos tenían algo en común. Sus rostros reflejaban la expresión de miedo y horror que probablemente tuvieron en sus últimos momentos de vida. Y para colmo, podía oír por todas partes los gritos desesperados de gente pidiendo ayuda. Si Aizaio y Miku le dijeran ahora mismo que está viendo el infierno, lo creería. La ídol sintió como la ansiedad y el miedo la invadían. Quería irse a ese lugar aterrador cuanto antes. Llegar a casa y abrazar a su amado para recibir su calor reconfortante. Sin embargo, algo la sacó de sus pensamientos. Su vista periférica captó un movimiento y, por reflejo, se giró rápidamente para mirar en esa dirección. Ella esperaba ver un monstruo, tal vez un demonio literal, pero lo que no esperaba era ver a un niño de unos 6 años caminando entre los escombros. El niño caminó directo hacia ella, con la mirada fija en el suelo y tapándose los oídos para intentar desconectar del horroroso paisaje. Vestía harapos llenos de quemaduras por todas partes, y cualquiera podía ver que era un milagro que pudiera seguir caminando. Normalmente, Miku lo habría ignorado. El niño tenía un pie en la tumba. Ella no tenía ni idea de dónde estaban, así que desconocía si había un hospital cerca para llevarlo, y el poder de su ángel solo podía aliviar su dolor en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, por alguna razón, no podía dejar de mirar al chico. Había algo en él que le resultaba familiar. Su cabello castaño desordenado, sus ojos dorados, espera. Darling.
Era imposible que este chico fuera Itsuka Shidou. La diferencia de edad era enorme. Pero, su rostro era demasiado parecido, y por alguna razón, algo le decía que en realidad era Itsuka Shidou. La confusión la hizo no saber qué hacer y no pudo reaccionar a tiempo cuando el niño tropezó con sus piernas. Pero, para enorme sorpresa de Miku, no notó nada. Cuando bajó la vista, no vio al chico por ningún lado. Se giró rápidamente para mirar atrás y entonces vio que el chico le daba la espalda. Al parecer, había seguido caminando en línea recta, incluso si eso significaba atravesarla. Espera. Ella alcanzó al niño, algo que no le costó mucho esfuerzo, y comenzó a caminar a su lado. Itsuka Shidou parecía completamente absorto. Por mucho que le gritara o le hiciera gestos, él seguía caminando obstinadamente. Fue entonces cuando Miku intentó tocarlo, y abrió los ojos de par en par al ver cómo su mano lo atravesaba sin sentir resistencia. Era casi como si el chico fuera una especie de holograma ultra realista. ¿Qué demonios está pasando? Las preguntas en la cabeza de Miku seguían aumentando, y empezó a pensar que tal vez era un sueño. Un sueño demasiado lúcido y realmente perturbador. Finalmente, como era de esperar, el niño se desplomó sin energía. Se quedó de pie boca arriba, con la mirada fija en la luna llena en medio del cielo nocturno. Con sus últimas fuerzas, el niño alzó su manita hacia el cielo estrellado, como si intentara alcanzar la luna. La respiración de Miku se quedó atascada en su garganta cuando pudo ver mejor el rostro del chico, específicamente sus ojos. Esos ojos, estaban completamente desprovistos de vida. Era como si algo fundamental en el niño se hubiera roto, como si ya estuviera muerto por dentro. Al ver esa mirada rota en el rostro de su amado, Miku sintió como si su corazón estuviera siendo apretado por una mano invisible. No. Esto no puede estar pasando. Intentó desesperadamente agarrar la manita del niño, pero, una vez más, sus manos lo atravesaron. Que alguien, por favor. Que alguien ayude a mi darling, por favor. Gritó en medio del infierno, pero sus gritos se perdieron entre el caos. Fue entonces, cuando parecía que el niño finalmente estaba perdiendo el conocimiento, y su mano iba a caer, que otra mano la agarró. Un hombre se les había acercado sin que la idol se diera cuenta. Tenía el pelo negro, pero cuando intentó mirarlo a la cara, no pudo verlo con claridad. Era como si viera una imagen borrosa o pixelada. Pero había algo que ella podía ver. Y era que en el rostro del hombre había una sonrisa. Parecía rebosar de felicidad, casi como si, quien se hubiera salvado fuera él. Pero eso no le importaba a Miku. Lo que le importaba era que su amado se había salvado. Eso la tranquilizó profundamente, hasta el punto de sentir que su conciencia comenzaba a desvanecerse. Pero lamentablemente las cosas no terminaron ahí. En el instante en que parpadeó, la escena cambió por completo. Ya no estaba en el infierno, sino en una ciudad antigua, que también estaba algo en ruinas. Pero no le prestó mucha atención al nuevo lugar en el que se encontraba. Después de todo, sus ojos no podían dejar la cosa frente a ella. Llamarlo monstruo sería quedarse corto. La mejor manera de describirlo sería una monstruosidad fea. Su cuerpo tenía la forma de un lobo blanco con una espesa melena, pero era fácilmente del tamaño de un autobús. Sus ojos azules reflejaban un odio y una ira inimaginables, y el pelaje de su cola ondeaba como una llama de un azul intenso. El cuerpo de Miku se quedó completamente paralizado cuando una sensación de miedo lo invadió. Era un miedo que nunca había experimentado. Un instinto primario que le decía que en cuanto esa cosa se diera cuenta de su presencia, moriría sin dudarlo. Lo más parecido a esta sensación que había tenido en su vida era lo que había sentido las pocas veces que la intención asesina de su querida la había alcanzado. Sin embargo, incluso ella podía decir que, comparando esa sensación con la que sentía ahora mismo, la intención asesina de Shidou era solo una imitación barata del aura que emanaba de esa cosa. Miku quería gritar, huir, llorar, pero su cuerpo no respondía a su orden. Solo pudo mirar fijamente a esa cosa durante unos segundos que se volvieron eternos. Oye tú, oponente, todavía está aquí. Una voz grave captó la atención tanto de Miku como de la monstruosidad. La voz pertenecía a un hombre que estaba a pocos metros de distancia. Por su característico traje de combate, cabello blanco y ojos gris metálico, Miku lo reconoció como ese héroe sin nombre que tanto se parecía a Shidou, y con el que alguna vez había soñado. Sin embargo, Miku no pudo evitar llevarse las manos a la boca al ver su estado. La armadura negra y la capa roja estaban destrozadas por todos lados. Su cuerpo estaba lleno de heridas bastante graves, y tenía un enorme agujero en el abdomen.
De entre todas las heridas, las espadas surgieron, intentando coserlas y tapar la hemorragia, pero eso solo retrasaba lo inevitable. Era un milagro que el hombre siguiera vivo, y mucho menos de pie. Era solo cuestión de tiempo antes de que se quedara sin energía y se desangrara. Pero, a pesar de ello, la mirada del hombre solo reflejaba una determinación inquebrantable. Continuó aferrándose al frágil hilo del que pendía su vida en aquel momento, para lograr su objetivo. ¿Pero qué podía hacer contra ese monstruo? Era obvio que había terminado en ese estado tras intentar luchar contra él. Además, algo en el fondo de Miku le decía que ningún humano, ni ningún espíritu, podría siquiera oponerse a esa bestia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hombre sostenía algo en sus manos. Una espada dorada. Su apariencia era similar a la espada que Shidou usó contra Toka Alter, pero no tenía adornos ni inscripciones en lenguas extrañas. En lugar de un aura majestuosa, esta espada transmitía una sensación cálida y reconfortante. Una sensación de que todo iba a salir bien, que incluso la hizo olvidar la monstruosidad que se encontraba a pocos metros de ella. Roar. El rugido inhumano de la cosa devolvió la conciencia a Miku. Esa cosa se abalanzó sobre el hombre de pelo blanco a una velocidad abrumadora, con sus garras inquietantes listas para acabar con el insensato humano que se atreviera a interponerse en su camino. ¡Ah! El héroe sin nombre lanzó un grito desafiante a la bestia mientras blandía la espada con las pocas energías que le quedaban. Fue un golpe casi perezoso, incapaz de herir a nadie por muy afilada que fuera la hoja de su espada. Pero eso bastó para que el arma disparara un rayo de luz dorada que envolvió por completo a la monstruosidad. Miku estaba segura de que ni siquiera el rayo de luz que dividió los cielos aquella noche en que fue salvada pudo derrotar a esa bestia. Pero este ataque no pretendía dañarla. La cálida luz envolvió a la bestia y purificó el mal que albergaba. El aura aterradora y malévola que emanaba del monstruo desapareció gradualmente, hasta que no quedó rastro alguno de maldad. Su cuerpo se encogió al tamaño de un caniche y, finalmente, su figura desapareció en la luz. La Idol sintió cómo la tensión en su cuerpo comenzaba a desaparecer al desaparecer la enorme presión ejercida por el aura de la bestia. De hecho, sus piernas casi cedieron. Todo había sucedido tan rápido que su cerebro aún lo estaba procesando. El sonido de algo cayendo al suelo fue lo que finalmente la hizo reaccionar. Se giró y vio que el héroe sin nombre finalmente se había desplomado por sus heridas y fatiga. Se acercó para verlo mejor, aunque no pudo evitar estremecerse al ver de cerca esas horribles heridas. La espada dorada no se veía por ninguna parte, y el pecho del hombre subía y bajaba con gran dificultad. Era obvio que le quedaban pocos segundos de vida. Pero, una vez más, el cuerpo de Miku se congeló al ver la expresión que tenía el hombre en sus últimos momentos. Lo hice, los salvé a todos, con la mirada perdida en el cielo nocturno, en sus labios se dibujaba la sonrisa más pura y hermosa que Miku jamás había visto. Era como si, un vacío, esa parte que murió en ese infierno, finalmente se hubiera llenado. Por lo tanto, su vida no necesita ningún sentido. Aunque su camino lo llevara a morir completamente solo, sin nadie que presenciara su logro, no le importó. Por primera y última vez en su vida, se sintió verdaderamente feliz, después de todo, había logrado alcanzar ese sueño tan lejano que persiguió toda su vida. Su cuerpo está hecho de infinitas espadas. Miku notó que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, era tan injusto ver un final así, su darling, la mejor persona que había conocido en su vida, había sacrificado todo para asegurar el futuro de la humanidad, y todo lo que obtuvo a cambio, fue morir completamente solo. No, solo pensarlo le hacía sentir que se le iba a romper el corazón. Era realmente injusto que ni siquiera pudiera disfrutar de esa merecida felicidad por más de unos segundos. Y lo peor de todo, de todas las personas a las que salvó, solo unas pocas recordarían su nombre. No puedo seguir viendo esto. Miku se levantó de su cama, haciendo volar las sábanas con las que se había estado cubriendo. Esta vez, reconoció rápidamente el lugar como su propia habitación. Aunque fue un alivio, su corazón seguía latiendo aceleradamente, su cuerpo estaba invadido por la sensación de frío causada por todo el sudor que lo cubría, y su mente seguía llena de confusión. Entre respiraciones agitadas y emociones turbulentas, logró deducir que lo que había presenciado era un sueño, o mejor dicho, una pesadilla bastante perturbadora. No era la primera vez que soñaba con ese héroe que nadie conocía. Sin embargo, esta era la primera vez que soñaba algo tan lúcido, y no con esa colina de espadas. Y hasta ahora, al igual que los demás espíritus, creía que este héroe sin nombre se parecía a Shidou, pero después de esto, empezó a presentir que no era así.
Aunque no tenía mucho sentido, algo le decía que eran la misma persona. Sin embargo, no estaba lo suficientemente estable emocionalmente como para pensar en ello ahora. Necesitaba ver a cierta persona urgentemente. Era la única manera de calmar su afligido corazón. La ídolo rápidamente tomó su teléfono inteligente de su mesa de noche, lo desbloqueó y llamó al primer contacto en su lista de favoritos que tenía el nombre de Darling entre corazones. La discreción no era un concepto que se pudiera asociar con Miku, por mucho que Kotori intentara persuadirla de ocultar su estrecha relación con Shidou. Lo último que necesitaban era tener a toda la prensa afuera de su casa queriendo entrevistar al posible novio de la superidol Izaiyo y Miku. El tono sonó al otro lado de la llamada por unos momentos, hasta que Shidou tomó la llamada. Miku, ¿por qué llamas a estas horas? La voz soñolienta de su salvador se escuchó a través del teléfono. Para alguien que se levantaba todos los días a hacer ejercicio, desde luego no tuvo un buen despertar. Pero Miku no le prestó atención y se puso a hablar frenéticamente por teléfono. Darling. Necesito verte, Sniff, ahora mismo. Apenas podía hablar entre tartamudeos y sollozos, pero su mensaje fue captado. Entendido. Dame un minuto. El tono de voz al otro lado de la llamada cambió radicalmente. Toda la somnolencia se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos, y ahora la voz de Shidou sonaba completamente seria. Ni siquiera le preguntó por qué quería verlo. Era obvio que era una emergencia. No solo porque los poderes de Miku podrían descontrolarse, sino porque no podía permitirse dejarla en ese estado. Te espera. Miku, sintiendo que iba a colgar y dejarla sola otra vez, se estremeció aún más. No cuelgues, por favor. No me dejes. Al otro lado de la llamada hubo unos segundos de silencio, hasta que finalmente Shidou accedió. De acuerdo. Lo siguiente que Miku escuchó fue el sonido de una ventana que se abría y cerraba. Desde allí, un sonido como si el teléfono de Shidou estuviera en una zona con mucho viento invadió la llamada. Bueno, Miku, estaré allí en un momento. Mientras tanto, ¿puedes contarme qué te pasó? Yo, tuve un sueño, Sniff, sí. Hubo un incendio enorme, y había un niño que se parecía a ti, entonces apareció esa cosa aterradora, y la derrotaste, pero, Sniff, acabarías muriendo, se sintió tan real. Shidou guardó silencio al otro lado de la llamada. Miku no era la primera en pensar en él y en el héroe sin nombre como la misma persona. Kotori ya había empezado a hacerlo poco después del incidente con Dem. No es que intentara disuadirlos de pensar así. Sin embargo, seguía siendo preocupante. Aunque aún les tomaría un tiempo interpretar el significado de esos sueños. Por el momento, solo podía dejar que formaran sus propias teorías y respondieran vagamente cuando les preguntaban. Las medias verdades no funcionarían para siempre, pero al menos le darían tiempo para prepararse mentalmente para cuando llegara el momento de revelar quién era realmente Itsuka Shidou. Toc Kia. Miku se sobresaltó al oír golpes en la ventana. Mirando en esa dirección, vio una silueta a través de la cortina que cubría la ventana y entró en pánico. Darling. Hay alguien encaramado en mi ventana. Creo que es un pervertido. Date prisa, Darling. En realidad, ese soy yo. La llamada se sumió en un silencio realmente incómodo. Miku miró la pantalla de su teléfono para ver cuánto duraba la llamada y vio que solo llevaban un minuto hablando. No mentía cuando dijo que estaría aquí en un minuto, pero ¿cómo? Darling, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Vine a toda velocidad saltando de techo en techo. Ahora, ¿puedes dejarme entrar antes de que alguien me vea y llame a la policía para denunciar a un extraño disfrazado de sospechoso que te espía? Miku no pudo contener la risita que se le escapó. Normalmente, en una situación como esta, se burlaría un poco de él para disfrutar de su reacción. Pero, aunque escuchar su voz por teléfono alivió un poco su ansiedad, necesitaba ver a su amado. Así que inmediatamente corrió las cortinas y abrió la ventana. Itsuka Shidou entró en la habitación, vestido con su confiable traje de combate rojo y negro. Apenas tuvo tiempo de darse la vuelta y mirar a la idol cuando ésta lo abrazó y hundió el rostro en su pecho. Fue entonces cuando la idol se llenó de emociones y rompió a llorar. Shidou le devolvió el abrazo y comenzó a acariciarle el cabello con suavidad. Los minutos transcurrieron en silencio mientras Miku se calmaba, pues las palabras no eran necesarias. Oye, Darling, finalmente, Miku separó su rostro del pecho de Shidou, y sus ojos plateados se encontraron con sus ojos dorados. Sí, Miku. Siempre estarás a mi lado para escuchar mis canciones, ¿verdad? Shidou le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Te lo prometo de nuevo. Siempre estaré ahí para apoyarte y ayudarte, Miku. Una sonrisa se dibujó en los labios rosados del ídolo.
Te amo, darling. Con eso, la alegre y entusiasta Miku de siempre reapareció. El abrazo se rompió y el adolescente de ojos dorados se rascó la mejilla, sin saber cómo responder. Hasta el día de hoy, le costaba creer que fuera la misma persona que hacía unas semanas lo odiaba con todo su ser. Bueno, entonces, ¿necesitas que me quede aquí contigo más tiempo? Al oír eso, por alguna razón, las mejillas de Miku se sonrojaron. ¿Podrías dormir aquí esta noche? Shidou parpadeó un par de veces. La pregunta fue formulada con un tono demasiado tímido para Miku. Sí, claro. Tras decir eso, su traje de combate se desvaneció en destellos de luz y fue reemplazado por una sencilla pijama de los mismos colores. Le dejaré un mensaje a Kotori para que no entre en pánico cuando se despierte y no esté en casa. ¿Tienes una habitación de invitados o tengo que dormir en el sofá? Miku negó con la cabeza mientras se metía en la cama y dejaba espacio para alguien más. Quiero dormir a tu lado, darling. Shidou se quedó atónito mientras intentaba procesar su propuesta. Al hacerlo, sus mejillas se tiñeron de rojo. ¿Por qué quieres hacer eso? No le parecía mal quedarse a dormir, pues mañana era sábado, pero dormir juntos en la misma cama como matrimonio. No creo que pueda volver a dormir si no siento el calor reconfortante de darling. Lo pensó durante unos momentos, mientras le enviaba mensajes de texto a Kotori, y finalmente se resignó y se metió en la cama con ella. Los rayos del sol de la mañana se filtraban a través de la ventana del dormitorio de Miku, golpeando directamente el rostro de Shidou. Cualquiera que pudiera ver su rostro en este momento, probablemente se asustaría al ver sus ojos enrojecidos y sus enormes ojeras, y pensaría que tenía algún problema de drogas. No es de extrañar que estuviera en ese estado después de pasar el resto de la noche despierto. Sin embargo, al contrario de lo que probablemente estés pensando, eso no fue porque alguna ídol realmente hermosa lo estuviera abrazando mientras dormía, con sus atractivos firmemente presionados contra su brazo y con su aliento frotando contra su cuello. Las hormonas solo fueron un problema durante la primera hora y media. Tras contar más de miles de cuchillas de su esfera de realidad mientras miraba al techo, su cuerpo empezó a sucumbir al agotamiento. Ahí es donde surgió el verdadero problema. Aunque era un ídolo de élite cuya voz, incluso sin usar sus poderes espirituales, cautivaba el corazón de la gente, Miku roncaba muy fuerte. Y lo peor de todo, a pesar de su volumen, los sonidos que hacía mientras dormía eran realmente adorables. Pensó en despertarla, pero al ver su rostro tranquilo, no pudo. Se había quedado a dormir con ella para que pudiera dormir bien. Al ver que dormir era una causa perdida para él, el adolescente de ojos dorados pensó que comenzaría el día. No estaba en condiciones de hacer su rutina matutina de ejercicios y seguramente necesitaría mucha cafeína si no quería quedarse dormido. Solo le quedaba preparar el desayuno. Esperaba que a ella no le importara que usara su cocina ultramoderna y totalmente equipada. Sin embargo, cuando intentó separarse con cuidado de Miku, ella comenzó a despertar. Yaun soltó un lindo bostezo y abrió sus ojos plateados para ver a Shidou haciendo su mejor intento por no parecer un zombi. Buenos días, darling. Buenos días, Miku, ¿dormiste bien? Sí, gracias a ti, darling. Después de decir eso, presionó su cuerpo contra el de Shidou y comenzó a besarlo en el cuello. Shidou, notando que la temperatura de sus mejillas comenzaba a subir demasiado, intentó poner algo de distancia. ¿Qué tal si voy a preparar el desayuno? Desafortunadamente, eso no surtió efecto. Aún es muy pronto, ya que solo somos tú y yo, ¿por qué no nos ponemos un poco más íntimos? Esto último lo dijo en un tono tan sensual y seductor que derretiría las defensas de cualquier hombre. Pero Shidou se mantuvo firme. No sé a qué te refieres, pero no creo que sea el momento para eso, al contrario, este es el mejor momento. No había escapatoria. Miku se colocó encima de él y le puso las manos en las mejillas. Lo digo en serio, Chu. La ídol selló sus labios con los de Shidou en un apasionado beso francés, y ambos entraron en trance. La consciencia de Shidou comenzó a desvanecerse cada vez que estaban conectados. Estaba a punto de rendirse a sus instintos y hormonas primarios, cuando la mano de Miku se acercó peligrosamente a su Excalibur. Eso lo sacó del trance y, con las pocas fuerzas que le quedaban, rompió el beso y apartó a Miku para poder levantarse. Esto sorprendió a la ídol, que lo miró sin palabras, sentado al otro lado de la cama. Shidou apartó la mirada, sabiendo que esto podría lastimarla. Pero no quería que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse más tarde. Deberías dejarle ese tipo de cosas a tu persona especial y cuando estés más estable emocionalmente, Miku parpadeó un par de veces ante eso.
Fue entonces cuando recordó algo que él dijo mientras discutían antes de abrirle su corazón. Lo sé, maldita sea. Sé que chicas como ellas merecen a alguien mucho mejor que yo. Alguien que no sea tan ajeno al concepto de amor y que pueda corresponder a sus sentimientos. Pero sellar sus poderes era la única forma de salvarlas sin sacrificar vidas. Con razón todos los que lo conocían lo llamaban tonto. Ella era muy obvia en sus muestras de cariño, pero él las evitaba constantemente. Realmente tenía un problema psicológico aún peor que el de ella. Y viendo lo poco que habían progresado las otras chicas durante más de medio año, iban a necesitar métodos más drásticos para que se abriera. Sin embargo, Toka y las demás también necesitaban reconocer sus propios sentimientos y ser más asertivas. Tenía que hablar con ellas. La única que se insinuaba activamente era Kotori, pero la pobre chica tenía una desventaja por ser hermana menor. Pero al volver al suelo, en ese momento, solo le quedaba una cosa por hacer. Ser completamente directa, o en otras palabras, una confesión. Con el rostro rojo brillante, pero rebosante de determinación, se acercó de nuevo a su amado. Antes de que él pudiera notarlo, el ídolo tomó su mano derecha y la puso sobre su pecho izquierdo. Shidou se sobresaltó ante la repentina sensación de suavidad en su mano, y sus cejas se escondieron detrás de su flequillo al ver lo que estaba tanteando. Mimiku, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Lo sientes? Miku ignoró su reacción y procedió a lanzar su ataque para romper la gruesa pared de densidad de Shidou. ¿Sientes mi corazón latir con fuerza? ¿Qué? Mi corazón late fuerte por ti, darling. No sé por qué insistes en pensar lo contrario, pero estoy seguro. Estos sentimientos son reales. Itsuka Shidou, te amo con todo mi corazón. Cada vez que estoy contigo, mi corazón late fuerte, siento mariposas en el estómago, y cada vez que me besas siento que me voy a derretir. No hay lugar a dudas. Eres la persona con la que quiero estar el resto de mi vida. Y estoy seguro, de que Toka y las demás sienten lo mismo. Por primera vez, Miku vio a Itsuka Shidou, su salvador, la persona que aparentemente nunca tuvo dudas, completamente sin palabras. No había forma de que pudiera malinterpretar esto. No importaba si alguna chica se le había confesado en vida, ni lo estúpido que fuera, era imposible que sus sentimientos no lo hubieran alcanzado. Ahora bien, Miku solo podía esperar, con el corazón latiendo aún más rápido y las mejillas tan rojas que parecía que iba a arder, la respuesta de Shidou. Una respuesta que, al parecer, no llegaría pronto. El propio Shidou sabía que debía pensar detenidamente su respuesta. Dependiendo de ella, todo podía cambiar, y las probabilidades de arruinarlo eran muy altas. Pero, en realidad, no respondía porque no tenía ni idea de qué responder. De hecho, las palabras de Miku lo llenaron de dudas e indecisión. Responder afirmativamente era la decisión que haría feliz a Miku, pero también implicaría decir que la amaba. ¿De verdad la amaba? Si no, sería peor que decir que no. Sin mencionar cómo lo tomarían Toka y las demás. Además, en primer lugar, ¿tenía siquiera derecho a amar a alguien? Alguien con tanta sangre en las manos, tantos pecados, pero no tenía duda de que rechazarla le rompería el corazón. Aunque Miku empezaba a confiar más en los demás, seguía dependiendo mucho de Shidou, la única persona en quien confiaba plenamente. Rechazarla sería como traicionarla y arruinar todo lo que habían pasado para llegar a ese punto. Ya no se trataba de que sus poderes espirituales se descontrolaran. Simplemente no quería volver a verla llorar. Las historias de amor son realmente complicadas. Dim-dong, el sonido del timbre de la casa alteró por completo la tensa atmósfera. Shidou, aprovechando esta oportunidad, apartó su mano de los activos de Miku, se levantó y se dirigió a la puerta. Iré a ver quién es. Puedes vestirte mientras tanto. Weir no era más que retrasar el problema, y lo último que necesitaba era añadir otro problema al asunto del espíritu, Dem, y su verdadera identidad. Lo sabía, pero en esta situación, no había nada más que hacer. Entonces, antes de salir de la habitación y antes de que Miku pudiera decir algo, se detuvo y le habló sin mirarla. Sobre mi respuesta a tu confesión, ¿podrías darme tiempo para pensarlo? Ni siquiera estoy segura de mis propios sentimientos, así que no puedo darte una respuesta definitiva ahora. Eso realmente sorprendió a Miku. Sin duda, fue un avance. Mientras la situación no fuera completamente desesperada, aún había esperanza de que él correspondiera a sus sentimientos algún día. Eso y su pequeño proyecto de ruta del harén. Con una sonrisa radiante, respondió. Por supuesto. Esperaré lo que sea necesario, darling. Cuando Shidou bajó al pasillo y miró la pantalla que mostraba la imagen de la cámara en la puerta, se encontró con algunas caras conocidas.
Esperaba que Kotori viniera a traerle un cambio de ropa para que pudiera volver a casa, aunque le resultaba un poco raro que estuviera despierta a las 8 de la mañana un sábado. Lo que no esperaba era que la acompañaran todos los demás espíritus, excepto Miku, obviamente. ¿En serio, Shidou?, suspiró Kotori mientras le daba a su hermano un cambio de ropa. ¿De verdad vienes en pijama? Cambiarte solo te habría llevado un minuto más. Disculpen las molestias. Cambiarme a mi uniforme de combate es instantáneo, y dormir aquí no estaba en mis planes hasta que vi cómo estaba Miku. ¿Cómo está ella? Le costó un poco calmarse, pero ya volvió a la normalidad. Por cierto, ¿por qué viniste con todas las chicas? Dudo que vinieran todas juntas solo para traerme ropa. Adivinaste correctamente. Digamos que llevábamos tiempo queriendo reunirnos para hablar de cierto tema, y decidí que esta era una buena ocasión. Shidou levantó la vista y volvió a ver a los demás espíritus. Eso explicaba por qué, a diferencia de Kotori, parecía que iban a quedarse dormidos de pie en cualquier momento. Entonces su mirada regresó a su hermana menor, con un ligero ceño fruncido formándose en su rostro. ¿Este asunto que quieres discutir, supone algún tipo de problema? En ese momento, a pesar de estar en su modo comandante, Kotori se estremeció un instante. Al notarlo, Kaguya respondió la pregunta. Kuku, no lo entenderías, Shidou. El tema que vamos a tratar hoy en nuestra asamblea espiritual es un tabú que ni siquiera los dioses se atreven a mencionar. Al ver la mirada vacía que Shidou le dirigió a Kaguya, Yuzuru habló. Traducción. Lo que Kaguya quiere decir es que queremos tener una charla de chicas. Esta vez, el adolescente de ojos dorados parpadeó un par de veces, luciendo aún más despistado. Lo que las chicas quieren decir es que quieren tener una conversación privada entre ellas, Shidou-kun. Al final, fue Yoshino quien aclaró la confusión de Shidou. Era un misterio cómo Yoshino, a pesar de que apenas podía mantener los ojos abiertos, podía controlar la marioneta con la misma facilidad de siempre. Ah, ya veo. Si es así, te dejaré en paz después de cambiarme. Solo hay una cosa que quiero saber antes de irme. ¿Estarás en casa para almorzar? No lo sabemos con seguridad. Te enviaré un mensaje cuando terminemos. Unos 20 minutos después, todos los espíritus estaban sentados alrededor de la mesa donde unas semanas atrás Miku y Shiori habían tomado el té. Todos tenían tazas de distintos tipos de café frente a ellos, y la mesa estaba llena de bocadillos como galletas y pastelitos. No era lo que Shidou llamaría un desayuno saludable, pero necesitaban energía para el resto del día, y esta era la única manera de convencer a Toka de desayunar algo que no preparara Shidou. Kotori los miró a todos para asegurarse de que estuvieran lo suficientemente despiertos para comenzar la charla, y luego se dio cuenta de algo extraño. A pesar de estar todos reunidos en casa, Miku no parecía muy entusiasmada. Había estado pensativa durante todo el desayuno, sin hacer bromas ni intentar abrazar ni besar a ninguno. Kotori lo atribuyó al horrible sueño que debió haber tenido para que Shidou decidiera venir a consolarla saltando de techo en techo. Esto le recordó que, aunque no sería sensato por su parte, tendrían que preguntarle a la ídol sobre su sueño. Quizás podrían obtener más información sobre ese héroe sin nombre y su conexión con Shidou. Ejem. La comandante de Fraxinus se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Creo que es hora de empezar nuestra reunión para hablar de estos extraños sueños que todos tenemos de vez en cuando y de esa misteriosa novela visual. Tras una ronda de asentimientos, comenzó. Muy bien. Empecemos por resumir todo lo que sabemos. Todos hemos soñado con la solitaria colina de espadas, el héroe sin nombre que se parece a una versión adulta de Shidou y un incendio masivo en el que se salvó una versión joven de Shidou. Más tarde, hace poco, soñé con él como el héroe sin nombre hablando con una mujer moribunda que se parecía mucho a la sirvienta saber de la novela visual. ¿Alguien más ha tenido ese mismo sueño? Esta vez, las demás chicas negaron con la cabeza y empezaron a contar sus sueños una por una. Toka fue la primera. Lo que soñé fue a Shidou adulto exterminando un ejército de monstruos con esa espada que él y Mana usan tanto. ¿Cómo se llamaba en la novela? Merowatch. Merodats corrigió Kotori a Toka. Eso. El fundamento del sagrado derecho a elegir al rey, ¿eh? Todavía me cuesta creerlo. A continuación estaba Yoshino, seguida por las hermanas Yamai. Soñé con Shidou-san luchando contra una especie de hombre lobo. En una ciudad en llamas, fue tan aterrador, soñé con Shidou derrotando a un hechicero malvado que rechazó su humanidad con una variante de su hermosa técnica de las alas de grulla triplemente enlazadas. Contribución. Yuzuru soñó algo parecido a Kaguya, solo que esta vez su enemigo era una especie de vampiro, y el lugar era mucho más espeluznante.
tarareó Kotori mientras procesaba toda la información. Parece que ahora empezamos a soñar con los recuerdos del héroe sin nombre de una forma más gráfica. Y por lo que veo, todos coincidimos en que la conexión entre Shidou y el héroe sin nombre es que son la misma persona, pero eso sigue sin cuadrar. Además, ¿alguien vio cómo murió? Entonces Miku finalmente habló. De hecho, el sueño que tuve esta noche, era exactamente sobre eso hizo que todos la miraran. Bueno, eso explica tu crisis emocional de esta noche, ¿podrías contarnos cómo te fue? Kotori hizo la pregunta controvertida que todos tenían en mente. La Idol respiró hondo, mientras su mano izquierda reposaba sobre su pecho, para decidirse a hablar de aquella experiencia traumatizante. Estaba frente a una cosa realmente aterradora y fea. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, tanto que me quedé totalmente paralizado y casi sin poder respirar. Esa cosa daba la sensación de que la humanidad se perdería con solo su presencia. Darling la derrotó bañándola en la luz de una espada similar a la que usó contra Toka-san, pero a la vez diferente. Después de eso, terminó muriendo solo por sus horribles heridas. Un silencio bastante incómodo llenó la sala. Hablar de cómo murió la persona que amaban, aunque algunos aún no lo supieran, no era un tema muy alegre. Pero Miku continuó hablando después de unas cuantas respiraciones. Pero lo que más me impactó fue la sonrisa en su rostro en sus últimos momentos. Era tan hermosa y genuina, que cada vez que veía a Darling sonreír parecía una mentira. Eso realmente sorprendió a las chicas. Algo así solo podía implicar una cosa. El héroe, a quien nadie conoce, de alguna manera logró alcanzar su sueño, tan lejano. Eso, y bueno, la perspectiva de que todas las veces que habían visto a Shidou sonreír no fueran ciertas era desalentadora. Bueno, entonces, con todo esto, tenemos que llegar a una conclusión. Kotori no tardó en recomponerse y retomar su actitud profesional. ¿Qué son estos sueños? ¿Son el pasado de mi hermano? ¿Son un futuro posible? La gemela menos expresiva levantó la mano para hablar. Propuesta. Yuzuru cree que podría ser una combinación de ambas posibilidades. Sus sueños sobre el joven Shidou son recuerdos de Shidou, mientras que los sueños sobre el héroe sin nombre podrían ser sueños premonitorios. La primera parte podría encajar, pero los escenarios son, ¿cómo? Antiguos. Al menos, definitivamente no es Japón. Además, el Shidou que vi en mi sueño, tenía la misma edad que el Shidou-san que conocemos, y no estaba en Ciudad Tennou. Yuzuru asintió ante los contraargumentos de Kotori y Yoshino. Entendido. ¿Y qué hay de la segunda parte de la teoría? Bueno, es bastante complicado a pesar de ser la opción más obvia. Primero que nada, ¿por qué empezaríamos a soñar con un posible futuro para Shidou? Ninguno de nuestros ángeles nos otorga ningún poder de clarividencia, que sepamos. De acuerdo. Es cierto. Sin embargo, el caso es bastante similar al del Servant Archer de la novela visual. ¿El Servant Archer? Preguntó Toka, ladeando la cabeza confundida. Estamos a mitad de la segunda ruta y, aparte de que se parece mucho al Shidou adulto y usa las mismas espadas, desconocemos su identidad. Eso provocó un suspiro colectivo. Incluso Miku, la última en alcanzar al grupo de lectura, ya había atado cabos para descubrir la identidad de Archer. Vamos, Toka, es obvio que ese tipo es una versión futura de Emilia Shirou. Una versión que, por alguna razón, se volvió muy cínica y ahora repudia los ideales de Shirou. Incluso los demás personajes, a estas alturas, ya lo saben. Los ojos de Toka se abrieron de par en par al escuchar eso, como si fuera una niña a quien le decían que Santa Claus no existe. Pero, son demasiado diferentes. Entonces, ¿cómo explicas que haya dos colgantes de rubí cuando solo debería haber uno? Eso destrozó cualquier tipo de defensa que Toka pudiera poner. Claro, en cuanto a ideología, el héroe sin nombre y Archer son polos completamente opuestos. Aunque existan paralelismos entre ellos. Pero, si esas eran visiones de un futuro posible, ¿por qué ninguno de nosotros aparece en ellas? Eso refutó por completo la teoría. Bueno, la otra opción era pensar que todos estaban muertos, y por eso Shidou continuó persiguiendo su ideal completamente solo. Así que sí, optaron por la primera opción. ¿Y que sí?, dijo Kaguya, quien había permanecido en silencio, pensando con una expresión de completa concentración. ¿Y si lo que vemos no son solo recuerdos de un pasado incierto o premoniciones de un futuro triste y esperanzador a la vez, sino ecos de un legado aún más antiguo? Yuzuru, la única que podía entender lo que decía su hermana, levantó las cejas con sorpresa. Sorpresa. Un legado aún más antiguo, lo que Kaguya quiere decir es, que estamos viendo recuerdos de una vida anterior de Shidou.
Kotori estuvo a punto de decir algo como no es momento para teorías locas, pero se detuvo a pensarlo. De hecho, esa teoría podría explicar las inconsistencias de esos sueños. Espera, eso podría tener sentido después de todo. Entonces, ¿sugieres que lo que vemos, al igual que el ciclo de sueños en el que Miyashiro presenció los recuerdos de su servant, el rey Arturo, son los recuerdos de una vida anterior de mi hermano? Cuckoo. Kaguya se cruzó de brazos e hinchó el pecho con orgullo. Exactamente. Temblad ante la inconmensurable sabiduría de las Yamai. Pero eso implicaría que Shidou es una especie de sirviente reencarnado, ¿verdad? Eso explicaría por qué relacionamos esos sueños con un héroe sin nombre desde el principio, pero ¿cómo se supone que funciona? ¿Es siquiera posible? Eso hizo que Kaguya se congelara como un ciervo ante los faros de un coche. La verdad es que no he pensado tanto. Kotori suspiró. Parecía que, después de todo, solo era otra de sus teorías. En resumen, como eso es todo lo que tenemos, y no podemos demostrarlo ni que esté mal, lo dejaremos ahí. De hecho, solo podemos preguntarle a Shidou. Esa en sí era la opción más obvia y lógica, lo que haría innecesaria esta reunión para especular, pero, aunque nunca le hemos preguntado directamente, cada vez que hemos intentado hablar del tema con él, siempre da respuestas vagas y cambia de tema rápidamente. ¿Deberíamos ir a sacarle la verdad a la fuerza? Quizás sea hora de usar la increíble capacidad de persuasión del Yamai. Pero eso sería malo, dijo Toka con expresión preocupada. Si Shidou no nos lo ha dicho aún, seguro que tiene sus motivos. Es imposible que tenga malas intenciones. Junto a ella, Yoshino asintió vigorosamente para mostrarle su apoyo. Yo también confío en Darling. Miku habló con los ojos cerrados, la mano derecha apoyada en el pecho y una suave sonrisa en los labios. Si queremos que hable de este tema tan incómodo para él, tenemos que lograr que se sienta lo suficientemente cómodo con nosotras como para hablar de ello. Así como nos abrimos con él después de que nos salvó, tenemos que lograr que él se abra con nosotras. Entonces, y preguntó Toka con cierta vacilación. Lo que quiero decir es que deberíamos seguir estando al lado de Shidou y mostrarle nuestro afecto. Esas palabras renovaron la determinación de las muchachas de salir de ese impasse. Para algunos, el objetivo no ha cambiado, mientras que otros lo comprendieron en su momento. No importaba si querían a Shidou para sí mismos, todos tenían un objetivo común. Hacer feliz a Itsuka Shidou, como él lo hizo, y seguir haciéndolo por ellos. Bueno, con eso aclarado, es hora de pasar al siguiente tema que mencionamos hace un momento. Me refiero a la misteriosa novela visual llamada Fate Stay Night que trajo mi hermano a casa. Un juego que, a todos los efectos, no existe, o al menos no hay constancia de él, y lo mismo ocurre con la compañía que lo creó. Según Shidou, se lo dio un conocido, y él y Mana participaron de alguna manera en su creación. Cuando le preguntamos a Mana, dijo prácticamente lo mismo. Kotori se detuvo brevemente para ver si todos la seguían. Ante su respuesta afirmativa, continuó. Para empezar, ¿alguien, por casualidad, tiene alguna idea de quién podría ser ese conocido que le dio la novela visual a mi hermano? Todos negaron con la cabeza, excepto Miku, que levantó la mano. Quizás tenga algo. El día que Darling consiguió el juego fue el mismo día que nuestro primer encuentro en la arena Tengu, ¿verdad? Al ver que Kotori asentía, Miku continuó. Bueno, ese mismo día por la tarde vi a Darling hablando con un anciano desconocido que desapareció poco después. Quizás tenga algo que ver con esto. Los ojos de Kotori se abrieron de par en par. ¿Cómo pudo haber olvidado ese detalle? Era cierto que cuando Shidou conoció a Miku, ella le dijo algo como: tú eres el idiota que hablaba con el viejo pervertido. ¿Recuerdas cómo era su rostro o algún rasgo característico de aquel anciano? La ídol hizo una mueca de disculpa. No mucho, aparte de la típica descripción de un anciano extranjero. Lo único que recuerdo con claridad son sus ojos. Eran de un rojo carmesí muy similar a los de Mana-san, incluso la pupila del gato. Eso será suficiente. Haré que el equipo de Fraxinus busque a alguien que encaje con esa descripción. Ahora, hablando del juego en sí, sabemos que, salvo los 3 personajes que podríamos decir que están basados en Shidou y Mana, no hay ningún otro basado en personas reales, dejando de lado a los servants. Esto nos lleva a los 2 puntos principales que quiero abordar. Las armas de dichos servants, varias de las cuales hemos visto empuñadas por Shidou y Mana, y, por otro lado, el personaje que comparte muchas similitudes con Mana. La pelirroja hizo una pausa y dio un sorbo a una taza de té que había preparado para rehidratar su boca. Bueno, ya mencionamos a Merodach, y el propio Shidou me habló de sus espadas gemelas, Kansou y Bakuya. ¿Has reconocido alguna otra arma?
Bueno, obviamente, habló de inmediato Kaguya, la experta en Chunji. La espada dorada que usó contra Toca Alter fue Excalibur, la espada de la victoria prometida. El escudo que usó para detener a nuestro Rafael. El canapé es Roaías, y si no recuerdo mal, la espada que usó en una de nuestras peleas mientras nos lavaban el cerebro fue Durandal. Su hermana gemela tomó el relevo inmediatamente. Lo dudo. Pero, Kotori, ¿a dónde quieres llegar con esto? En pocas palabras, aunque seamos seres sobrenaturales, ¿no te parece surrealista que Shidou copie armas legendarias del pasado? Antes que nada, ¿dónde vio mi hermano esas armas? A lo que me refiero es que quizás no sea del todo así. Quizás mi hermano simplemente esté copiando espadas con superpoderes y nombrándolas como espadas legendarias con cualidades similares. Cuando los demás se detuvieron a pensarlo, realmente tenía sentido. Al fin y al cabo, era muy parecido a sus ángeles, que recibieron sus nombres de un grupo de arcángeles pertenecientes a las mismas Sefirot del árbol de la vida de la Cábala, de la mitología judeocristiana. En ese momento, Miku volvió a hablar. Pero, Kotori-san, he visto a Darling usar la enorme espada de piedra de Berserker más de una vez. Es un arma sin nombre completamente ficticia, ¿verdad? Tal vez esa arma en la novela visual estaba basada en el arma que usa Shidou. Ante la respuesta de Kotori, Miku procedió a expresar su punto. Pero es extraño que Darling lo usara con la misma facilidad que el propio Berserker. Darling es fuerte, pero no creo que ni siquiera él pueda con algo tan pesado. Fue entonces cuando Kotori comprendió todo. Miku se refería a un paso en la magia de su hermano. El rastreo. Cuando reproduce un arma, como le había explicado en su tiempo libre, para que esa copia no sea hueca, para que el mundo no la reconozca como un fantasma que no debería estar allí y la destruya, reproduce todos los aspectos del arma. Esto incluía, entre otras cosas, su estructura, materiales, proceso de forjado y, lo importante en este caso, su creciente experiencia. Lo que Miku quiso decir fue que, para usar el arma de Berserker, Shidou recreó la experiencia de haber sido usado por el gigante negro. El arma era supuestamente ficticia. Una espada improvisada que los Einzberns fabricaron para que Berserker la usara y no para entrar en combate con las manos desnudas. Si la teoría de Kotori fuera cierta, el arma que Shidou proyectó sería una simple losa de piedra con forma de espada, difícil de manejar incluso para Toka. Pero esa arma ya tenía experiencia tras ser usada por alguien que al menos tenía la misma fuerza descomunal que el gigante negro que aparece en la novela visual. Eso generó muchas contradicciones y dolores de cabeza, y por supuesto, invalidó la teoría de Kotori. Esto sugeriría que los eventos de la novela visual realmente sucedieron, o al menos parte de ellos son reales. Tienes razón, el comandante de Fraxinus, al llegar a otro callejón sin salida, decidió cambiar de tema. En fin, pasemos al siguiente punto. El que podría considerarse el mayor misterio que plantea esta novela visual es el personaje llamado Gilgamesh, el rey de los héroes. Esta vez todos entendieron a qué se refería Kotori. La antagonista de las dos primeras rutas de la novela, que guardaba muchas similitudes con Takami Yamana. En cuanto a la apariencia, ambos simplemente tenían el mismo cabello y ojos. Lo que más tenían en común era su forma de hablar, su forma de tratar a los demás como seres inferiores, aunque en el caso de Mana se dirige más a los enemigos, y, sobre todo, sus poderes. Puerta de Babilonia, el tesoro del rey. Un fantasma noble que representa el aspecto de la leyenda de Gilgamesh, que lo retrata como coleccionista de tesoros. En su interior, entre muchas otras cosas, contiene todos los modelos originales de las armas que posteriormente se convertirían en fantasmas nobles en manos de otros héroes. Un poder que encaja a la perfección con la definición que Shidou le dio hace unos meses. Lo que hizo en el tejado es lo opuesto a lo que yo hago. Las espadas que proyecto son solo copias, ilusiones creadas a partir de una imagen mental. Por otro lado, puedo asegurarte con solo una mirada que todas las armas que Mana disparó eran auténticas. Tanto Mana como el personaje de la novela también utilizan su poder de la misma manera, es decir, disparan todo su contenido, sin pensar mucho en lo que están lanzando, hasta que el enemigo deja de existir. La cuestión es que me parece extraño que el personaje que supuestamente se basó en Mana sea tan diferente, a diferencia de Shirou y Archer. Sin mencionar que es el villano y el enemigo natural del protagonista, algo muy distinto a la relación entre Shidou y Mana. Tengo la sensación de que hay mucho más de lo que parece. Entiendo. Yuzuru asume que Kotori quiere decir que no tiene sentido que hayan transformado a Mana en una figura histórica para el juego. Pero, si ese no es el caso, entonces la hermana de Shidou-san tiene los poderes de un semidios, que supuestamente existió hace más de 4000 años.
Bueno, si de alguna manera usurpó el poder del que destruyó a Berserker sin moverse ni un centímetro, no me extraña que jugara con nosotros, los Yamai, y Yoshino en nuestros estados de debilidad. Incluso tiene esas molestas cadenas antidivinas. Kotori no pudo evitar frotarse la frente para aliviar su creciente migraña. Contrariamente a lo que esperaba, todas las pruebas que reunían indicaban que esa novela visual no era solo un videojuego extraño que su hermano había conseguido. Parte de esa novela visual parecía estar basada en hechos reales, lo que generó un nuevo montón de preguntas. Cuando se convirtió en espíritu y fue reclutada por Ratatosk, pensó que nada podría sorprenderla. Qué equivocada estaba. Todo lo que rodeaba a Loli-chan, al que creía conocer muy bien tras vivir con él tantos años, estaba rodeado de misterios y cosas surrealistas. Oye, ¿crees que Mana tiene esa extraña espada cilíndrica? ¿Cómo la llaman, Ea? Al oír el comentario de Toka, los rostros de todos los presentes palidecieron. La idea de que poseyera el noble fantasma que fácilmente podría dominar a Excalibur, la espada sagrada más poderosa, era aterradora. ¿Cómo podemos detenerla en ese caso? No tenemos nada como Avalon para bloquearla, sugerencia. Ya veremos cómo lo derrotan en esta segunda ruta. Bien. Aún tenemos que derrotar a esa malvada hechicera y rescatar a Seiber. Kotori miró el reloj. Parecía que podrían llegar a casa antes del almuerzo. Bueno, supongo que podemos dar por terminada esta reunión. ¿Alguien tiene algo más que comentar mientras estamos aquí? Miku levantó la mano de inmediato, con una expresión entusiasta en su rostro. Chicas, creo que es hora de pasar a otro asunto muy importante. Como dije antes, es hora de empezar a demostrarle nuestro cariño más directamente a Darling. Eso hizo que incluso Toka dejara de comer para prestarle atención a la idol, y Kotori suspiró de nuevo. Empezaba a arrepentirse de no haberle dicho que era hora de irse a casa. Ah, un suspiro salió de mi boca sin darme cuenta. Desde que llegué a casa no pude hacer mucho más que desayunar y beber un par de latas de bebida energética. Ya había ido de compras ayer, por lo que no era necesario reponer el frigorífico, y la casa no necesitaba limpieza en ese momento. Así que, sin nada más que hacer, ahora mismo estaba sentado en el sofá de la sala, sin mirar nada en particular. Por primera vez, empecé a sentirme solo. Bueno, quizás esa afirmación no estuvo bien formulada. Es decir, después de haber pasado toda mi vida viviendo solo, interactuando con otras personas solo cuando era estrictamente necesario, se podría decir que estoy bastante acostumbrado a la soledad. Sin embargo, después de vivir estos meses con alguien a mi alrededor en todo momento, ahora que estaba sola de nuevo, me sentí rara. Ciertamente irónica. Entonces mis pensamientos se dirigieron a la conversación que tuve con Miku justo antes de salir de su casa. Amore. En mi vida anterior, las pocas veces que pensé en ese concepto siempre me parecieron lejanas. Pero, en otro giro irónico del destino, mi vida actual parece girar en torno a él. En realidad, no querer preocupar a los demás por mi estilo de vida poco convencional es solo una parte de la razón por la que decidí no interactuar con otras personas más de lo estrictamente necesario. Después de que la única persona que llegué a considerar cercana, ese hombre que me salvó de ese infierno, muriera unos años después, podría decirse que empecé a tener miedo. Miedo de que si alguna vez volvía a perder a alguien cercano, no podría soportarlo más y terminaría rompiendo. En pocas palabras, puedes imaginarme como un espejo. Un espejo que se rompió en las llamas de ese infierno, y que después, tras ser salvado y encontrar una razón para seguir adelante, sus piezas comenzaron a unirse poco a poco. Pero la muerte de quien me sacó del infierno casi lo hizo romperse de nuevo. A partir de ahí, evité forjar vínculos profundos con otras personas para que eso no volviera a ocurrir. El mejor ejemplo de esto sería Nerón Claudio. Estoy seguro de que, al final, para ella no era más que un extraño desconocido que apareció de la nada y luchó contra el apóstol muerto que provocó el incendio en Roma. Apenas hablamos un par de veces, y aún así, verla morir frente a mí sin poder hacer nada fue realmente doloroso. Así que, podéis imaginaros lo que habría pasado si hubiéramos sido más que solo conocidos. Estoy realmente confundido, ¿eh? Alguien como yo robando los corazones de chicas tan hermosas y geniales, suena como un chiste de un monólogo de comedia de mierda que ponen en la televisión. Y ahora tenía que pensar en cómo responder a la confesión de Miku, y probablemente no será la única por mucho tiempo. Estoy empezando a admitir que son personas importantes para mí, y ahora tengo que empezar a debatir si esos sentimientos son amor o no. Extraño aquellos días en que ayudaba a la gente y desaparecía de sus vidas sin dejar huella. Todo era mucho menos complicado. Toda esta historia de amor me recordó la novela visual que terminé de leer recientemente.
Los sentimientos que sentí al leer la novela fueron variados, aunque lo que más destacó fue el deseo que sentí en todo momento de encontrar a ese bastardo de Emilia y darle una paliza. Eso, y ciertas escenas que ocurrían de vez en cuando. No sé quién escribió esta novela, si fue el propio Celrecho o si encargó a alguien más, pero quienquiera que fuera, las escenas eróticas eran demasiado descriptivas. Dudo mucho que el caleidoscopio escribiera algo como Shirou atacó el ano desprotegido de Rin, pero eso no significa que ver a gente que conozco y con la que he luchado a su lado, teniendo sexo, fuera realmente incómodo. Y el hecho de que Shirou y yo nos parezcamos tanto lo hizo aún más inquietante. Pero lo más inquietante por lejos fue descubrir cuál era en realidad el ritual tántrico que Rin, Shirou y Arturia realizaron en la iteración de la Guerra del Santo Grial en la que participé. Ahora, la cara sonrojada de Rin al proponer la idea tenía mucho sentido. Pensar que estuve en la habitación de al lado durante todo el acto y, cuando terminaron, entré a limpiar el desorden, ¡qué vergüenza! Eso me hizo preguntarme si yo también sería tan competente en la cama si hubiera seguido el juego de Miku. No. No puedo dejar que las hormonas me dominen y empezar a pensar en los suaves labios de la ídolo y su cuerpo de curvas perfectas, en fin. El problema es que me vi obligado a censurar esas escenas antes de que las chicas las vieran. Bueno, lo hice sobre todo por la pequeña Yoshino. Es demasiado joven e inocente para verlo. Y quizás toca también, aunque en menor medida. Así que, en lugar de darles el CD original cuando instalaron una PC en el apartamento espiritual, les di una memoria USB con una copia del juego sin las escenas eróticas. Escucharlos hablar casualmente de transfusiones de energía mágica seguía siendo inquietante, pero era un mal menor comparado con la catástrofe que se evitó. Pero lo que realmente me impactó fue la tercera ruta, llamada Eavensfell. La ruta en la que Miyashiro abandonó sus ideales para ser aliado de Sakura. Se arriesgó a condenar al resto del mundo, solo para salvar a la persona que amaba. Al terminar la ruta me encontré pensando qué haría yo en una situación así. Nunca se me había ocurrido pensarlo, pero era porque nunca había tenido a una persona tan cercana. Eso ha cambiado. Tengo una hermana pequeña y varias personas importantes para mí. Si tuviera que elegir entre ellos y el resto del mundo, ¿a quién elegiría? Podría elegirlos, y condenar al resto de la humanidad, podría abandonar el ideal que perseguí durante toda mi vida, y prácticamente, la única razón que encontré para seguir adelante y seguir viviendo, después de pensarlo, me di cuenta de que eso era imposible para mí, como el héroe anónimo, el rey de los farsantes, soy la personificación de ese ideal hecho realidad. Si aún fuera quien se convirtió en ese héroe, tal vez, y solo tal vez, podría tomar esa decisión. Sin embargo, eso no implica que me rendiré ante uno de los dos bandos tan fácilmente. Ya lo hice bastante en mi vida anterior. Claro, si me toca elegir, elegiré la tercera. Salvarlos a todos. Dim don, el sonido del timbre me sacó de repente de mis pensamientos y casi salté del sofá. Hacía mucho que nadie tocaba a la puerta. Bueno, quizá lo raro es que tanta gente tuviera la llave y entrara sin más, pero eso era más práctico que tener que abrir la puerta cada vez que un espíritu salía del apartamento de al lado. Tras mirar mi móvil, vi que faltaba 1 hora y media para la hora de la comida, y Kotori no me había avisado de que venían. Aparte de que tenían varias llaves. Era imposible que las hubieran perdido o olvidado. Lo primero que pensé es que se trataría de uno de esos vendedores ambulantes que van de casa en casa intentando engañar a cualquier persona desprevenida para que compre su supuesto producto revolucionario para el hogar. En esta segunda vida, he aprendido que no hay que dejarse llevar por esos discursos tan elaborados para lavarle el cerebro a la gente. Su poder de persuasión puede ser incluso más poderoso que algunos hechizos de hipnosis y encantamiento. Sin embargo, la posibilidad de que fuera otra persona no era inexistente. Supongo que no te hará daño echar un vistazo. Murmurando eso para mí, me levanté del sofá, que para entonces ya se había adaptado a mi figura, y me dirigí al pasillo. Cuando abrí la puerta, me encontré con un visitante realmente inesperado. ¿Origami? De hecho, la que encontré al otro lado de la puerta era una albina de ojos azules, con su habitual expresión estoica. Vestía una camiseta negra de manga larga que dejaba al descubierto sus hombros, vaqueros y botas militares negras. Hola, Shirou. Me saludó brevemente y yo le devolví el saludo. Hace tiempo que no nos vemos, Origami, ¿a qué debo esta visita? Me dieron de alta hace poco, así que vine a ver cómo estabas. Ah, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo llevas de alta? Podrías haberme llamado, ¿sabes? Si no recuerdo mal, ya tenías mi número de teléfono, me dieron el alta hace unos 30 minutos. Al oír su respuesta, noté una gota de sudor deslizándose por mi frente.
Con tan poco tiempo, debió venir aquí en cuanto salió del hospital, sin siquiera pasar por su casa. Bueno, ya que estás aquí, ¿quieres pasar? Prepararé un té. Ella asintió sin decir palabra y me siguió al interior de la casa. Al entrar en la sala, fui directo a la cocina, mientras Origami se detenía junto al sofá frente al televisor. Mientras sacaba el juego de té de uno de los armarios, observé con el rabillo del ojo que Origami estaba inspeccionando meticulosamente la habitación. En este punto, no estoy seguro de si se trata de un hábito que le inculcaron durante su entrenamiento militar u otro de sus extraños fetiches. Shidou, empezó a preguntar con una voz que podría considerarse algo desconcertada. ¿Por qué está cerrada con candado la puerta del refrigerador? Mis ojos se dirigieron a la cerradura reforzada que impedía que cualquiera excepto yo, el único que podía proyectar su llave, abriera la puerta del refrigerador. Bueno, digamos que hubo circunstancias, pude volver a comer con normalidad después de sufrir esa terrible indigestión hace apenas un par de días. Desde ese día decidí que, hasta asegurarme de que pudieran cocinar algo medianamente comestible, nadie más cocinaría en esta casa. La única excepción sería Kotori, pero ella rara vez lo hace. No voy a permitir que otra aberración como esa nazca en este mundo. Los demás minutos que pasé preparando un té verde fueron en silencio, pero no había mucha tensión, aunque técnicamente éramos enemigos. De todas formas, no es que considerara mi relación con Origami de esa manera. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa de la cocina, con una taza de té humeante frente a nosotros y la tetera en el medio. Origami prácticamente había bebido la primera taza de té de un solo trago, así que tuve que servirle otra. Después de tomar el primer sorbo de mi taza, como ella seguía tan callada como siempre, decidí iniciar la conversación. Entonces, ¿hay algo de lo que quieras hablar? ¿Podrías contarme cómo terminó el incidente con el espíritu que apareció en el festival Tennou? Solo pude escuchar la versión oficial desde que me expulsaron de Last. Parpadeé un par de veces ante eso. Ahora que lo recuerdo, por lo que me contó Mana, volvió a robar el regaliz blanco para evitar que esos magos deambularan por los aires la arena Tengu durante las actuaciones musicales. Supongo que esta vez no tendría una segunda oportunidad, aunque sus acciones salvaran muchas vidas, y Goldie fue quien aniquiló a esos magos. Aunque eso probablemente evitó que recibiera un castigo más severo. Sellé los poderes de Izaiyo y Miku, el espíritu que conoces como diva. Ahora, continúa su vida pacífica como ídolo/estudiante. Su expresión estoica no cambió en lo más mínimo tras escuchar la noticia. Supongo que ya lo esperaba. ¿Qué pasa con el ataque a la sucursal japonesa de DEM? Bueno, ese sí que fui yo. Esos cabrones de DEM secuestraron a Toka, y con la inesperada ayuda de Kurumi, fui a rescatarla. Hubo algunas complicaciones, pero como pueden ver, todo terminó bien. Esta vez, un ligero ceño fruncido adornó su rostro de muñeca. Si fuera por la noticia de que Toka estaba sana y salva, o por la mención de Kurumi, no sabría qué decir. Lo que siguió fueron unos segundos de un silencio bastante incómodo, hasta que finalmente volvió a hablar. Hace tiempo que quería preguntarte algo, Shidou. Adelante. ¿Por qué te pusiste del lado de los espíritus? Cerré los ojos y dejé escapar un leve suspiro. Debí haberlo previsto desde lejos. Es raro que no me lo haya preguntado hasta ahora. Desde su punto de vista, y bueno, desde el punto de vista de cualquiera, mis acciones no deben tener sentido. Origami, no me he puesto de parte de nadie. Simplemente decidí ayudar a quien lo necesita. Si fuera cierto que los espíritus son solo máquinas de destrucción, sería el primero en ir a matarlos. Sin embargo, tienen sentimientos humanos y no causan destrucción por decisión propia. ¿No crees que merecen al menos una oportunidad? ¿Qué tal pesadilla entonces? Es cierto que esa chica ha matado a muchos humanos. Sin embargo, puedo asegurarte que en el fondo, aunque esté enterrada en una gran montaña de sangre y cadáveres, aún conserva algo de humanidad. ¿En qué basas eso? Porque tenía miedo cuando estaba a punto de matarla. El miedo es lo que nos distingue de los monstruos, Origami. Sé lo que es un monstruo de verdad, y ella no lo es, por mucho que lo finja. Al menos no todavía. Aún tiene una oportunidad de redimirse. Además, matarla no servirá de nada. Al ver cómo su ceño se fruncía aún más, supongo que mi respuesta no fue satisfactoria para ella. Entonces, déjame cambiar la pregunta. ¿Por qué vas tan lejos para ayudarlos? Solté otro suspiro. Parecía que esta conversación se alargaría. Tengo un sueño, Origami. Y ese sueño es salvarlos a todos. Por eso digo que no me he puesto de parte de nadie. Porque hacerlo significaría abandonar al otro bando. Y eso incluye ayudarte también.
Las cejas de Origami temblaron por unos momentos con lo que supongo fue una sorpresa. ¿Estás diciendo que me vas a ayudar en mi venganza? Esta vez, fui yo quien frunció el ceño. Aunque también busco a ese ser, y no me gusta que esa cosa transforme a mi hermana en espíritu, es todo lo contrario. No voy a dejar que mates a nadie. ¿Por qué? Dijo esa palabra con un tono muy frío. Respiré hondo. Parece que tendré que desenterrar algo de mi pasado para esto, aunque probablemente le suene muy incoherente. Mira, no te voy a dar el cliché de que la primera vez que matas a alguien, te deja un vacío que nunca podrás superar. Eso depende mucho de la salud mental de la persona y de su predisposición a traumatizarse, y ambos sabemos que tú y yo no somos precisamente la imagen misma de la buena salud mental. No recuerdo a la primera persona que maté, ni me arrepiento de ello. De hecho, perdí la cuenta de cuántas vidas he quitado hace mucho tiempo. Por cómo entreabrió la boca y casi dejó caer la taza al suelo, quizá fui demasiado directo. Claro que se dará cuenta de que no hay rastro de mentira en mis palabras, lo que posiblemente la desconcierte aún más. Pero te digo una cosa. Ensuciarte las manos con sangre no llenará el vacío que llevas dentro, ni te hará sonreír de nuevo. En el peor de los casos, solo empeorará las cosas. Perderás la capacidad de sentir empatía y acabarás siendo tú quien se convierta en un monstruo. En ese momento, la expresión de Origami era una mezcla de ira y sorpresa. Se mordió el labio inferior, incapaz de articular palabra ante la cruda realidad. La razón por la que, cuando se trata de matar, adopto mi personalidad de máquina de matar sin emociones. Una máscara que temo que algún día deje de ser solo eso. Aún así, el albino finalmente encontró el coraje para hablar. No puedo. Me prometí a mí mismo que no volvería a sonreír hasta haber exterminado a todos los espíritus. Probablemente se lo decía a sí misma más que a mí, en un intento de fortalecer su propia determinación. Como temía, una simple charla no la haría abandonar la aparente única razón que aún conserva para vivir. Reformar algo así requiere mucho tiempo, o una acumulación de situaciones extremas en las que te ves obligado a elegir, como fue el caso de Miyashiro en la ruta a Avensfeld. Origami, ¿de verdad no vas a volver a sonreír pase lo que pase? Shidou, ¿de verdad no lo recuerdas? Su rostro reflejó por un instante que se sentía traicionada, pero rápidamente dejó esas emociones a un lado. No importa. Más importante aún, ¿por qué no aceptas mi resolución? Bueno, mi filosofía siempre ha sido sigue el camino que elegiste hasta el final. Sin embargo, el camino que elegiste, matar por algo parecido a la venganza, solo te dejará arrepentimientos. Como dije, quiero ayudarte, Origami. Y, sinceramente, creo que una sonrisa te quedaría genial. La expresión estoica de Origami se quebró por un instante, revelando muchas emociones contradictorias. Y si forzaba la mirada, podía distinguir un ligero rubor en sus mejillas. Aproveché para terminar de beber mi taza de té mientras esperaba que ella pusiera en orden sus pensamientos. Si es así, entonces es imposible que lleguemos a un acuerdo, Shidou. Fue una lástima, aunque no puedo decir que no lo esperaba. Bueno, entonces, solo tengo una cosa más que decirte, Origami. No pienso considerarte un enemigo, siempre y cuando no amenaces la vida de alguien que está bajo mi protección. Si lo haces, no esperes que me contenga. Eso fue solo una advertencia, algo que podría o no cumplir. Por eso me abstuve de cambiar a la personalidad que llamo mente de acero y de liberar mi instinto asesino. Terminada la conversación y después de terminar su quinta taza de té, Origami se levantó de su silla. Sin embargo, en lugar de salir de la habitación para abandonar la casa, se acercó y se colocó a mi lado. Al ver mi mirada confundida, habló con voz monótona. No hay nadie más que nosotras dos en esta casa ahora mismo, ¿verdad? Sí, ¿dónde está tu habitación? Arriba, mientras respondía de mala gana, sentí muchas alarmas sonando en mi cabeza. Esto no tenía buena pinta. Entonces, hagámoslo. A pesar de su tono monótono, pude percibir la determinación en su voz. El albino me agarró de repente y me jaló. La repentina acción me hizo caer de la silla y tropezar un poco antes de recuperar el equilibrio. Con los pies bien puestos sobre la alfombra, me atreví a preguntar. Origami, ¿qué quieres decir con hagámoslo? Interrogación de cierre. Su respuesta fue meter la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros y sacar un objeto circular envuelto en plástico. No tardé mucho en darme cuenta de lo que era, y empecé a notar que mis ojos se abrían como platos. Quiero dormir contigo. Menos mal que ya terminé mi té, porque si no fuera así lo habría escupido en su cara. Y pensé que Miku estaba siendo muy directa esta mañana. Pero compararla con Origami sería como comparar un deportivo con ese trono dorado volador que Goldie tiene en su tesoro. ¿Qué?
No iba a permitir que eso pasara. Hacer eso con Origami me hacía sentir fatal por alguna razón. Por suerte, podría decirse que me salvó la campana. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Origami dejara de jalarme del brazo. Shidou, estamos aquí. La voz de Kotori fue seguida por los sonidos de alguien que parecía estar oliendo. Este olor, no puede ser, esa mujer está aquí. Ese grito precedió al sonido de los pesados pasos que rápidamente llegaron a la habitación en la que estábamos. Toka entró a la habitación con la elegancia que Berserker tenía mientras peleaba con Gilgamesh, y saltó entre Origami y yo, obligando al albino a soltar mi brazo. Tobiichi Origami. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te alejes de Shidou? TSK. Origami simplemente apartó la mirada y chasqueó la lengua. Las demás chicas llegaron enseguida. Oh. ¿Qué haces aquí, Origami? ¿También viniste a probar las delicias celestiales que cocina Shidou? Sorpresa. Yuzuru no esperaba ver a Origami-sensei aquí. ¿Viniste a solicitar el préstamo de Shidou? Yoshino fue el único que no se acercó, escondiéndose tímidamente detrás de Kotori, quien miraba al albino con los ojos entrecerrados. Mientras las chicas empezaban a hablar, me colé en la cocina y empecé a preparar el almuerzo. Viendo cómo iban las cosas, aunque Miku parecía haberse quedado en casa, tendría que preparar un plato extra para Origami. Para ser supuestos enemigos jurados, todos parecían llevarse más o menos bien. O al menos no parecía que una batalla fuera a comenzar en cualquier momento. Por supuesto, Toka y Origami siguen teniendo una relación de rivalidad, y Kotori aún no ha olvidado el incidente en el parque de atracciones. Pero las cosas no llegaron al extremo, por ejemplo, en mi relación con Gilgamesh. La única razón por la que no intentamos matarnos fue por mana. Aunque se podría decir que hemos llegado a una especie de respeto mutuo, no tengo dudas de que en cualquier momento las espadas pueden empezar a volar por todos lados. Mientras encendía las estufas, me encontré mirando el cielo azul a través de la ventana. No pude evitar preguntarme, ¿cuánto durarán estos días de paz? Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.